of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. I want all of you tonight. Give me everything tonight. For all we know, we might not get tomorrow. Let's do it tonight. Let's do it tonight. Grab somebody sexy, tell them, hey, give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything. Take advantage of the night, cause tomorrow I'm off to do battle, perform for a princess. But tonight, I can make you my queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'm gonna give you a ride, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And maybe I'ma make you feel so good tonight. Cause we might not get tomorrow. I want all of you tonight. Give me everything tonight. For all we know, we might not get tomorrow. Let's do it tonight. Let's do it tonight. Grab somebody sexy, tell them, hey, give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything. Reach for the stars, and if you don't grab them, at least you fall on top of the world. Think about it, cause if you slip, I'm gonna fall on top of your girl. What I'm involved with is deeper than the Masons, baby, and it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American. I don't get money like secrets. Put it on my life, baby. I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight, darling. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And maybe I'ma make you feel so good tonight. Cause we might not get tomorrow. Ya basta de música. Ya basta de música. ¿Eh? Yo ni siquiera voy a subir que hoy hay stream. Mira, a mí me acaban de joder el día, ¿vale? Me acaban de joder el día. Así de claro lo digo. Y estoy sensible, coño. Estoy sensible y no lo puedo evitar porque soy Piscis. Soy Piscis, coño. Es que es de coña. Yo veo cualquier persona le pasa algo y me emociono, loco. Es que me emociono. Es que no me queda otra. Entonces dije, yo voy a subir. Voy a subir, no. Porque no voy a hacer contenido de esto. Entonces, qué mejor manera de abrir un directo y hablar con la gente de este asunto, bro. Porque es que de verdad que me tiene hasta el culo. O sea, literalmente me acaba de joder el puto día. Acaban de destrozarme el puto día. O sea, yo estaba bien. Yo, de hecho, es que se lo podéis preguntar a Gael. Yo llamé a Gael y a Vero. Los llamé queriendo programar mi semana de streams. Miren, estuve programando mis semanas de streams. Toda motivada sobre el contenido, que hay que cambiar, que hay que hacer. Vamos a darles esto esta semana. Y bueno, para la gente que no lo sabe, para las personas que no lo saben, yo estaba en un directo con Hugo. Hugo me pidió de hacer un directo, por eso yo no avisé a nadie, porque dijo que iba a ser un directo rápido en TikTok. Entonces dije, pues mientras me maquillo para el stream, o sea, yo tenía mis cosas de magia para dejar la videollamada con Hugo, aprenderme las cosas de magia y hacer stream para ustedes. Ese era mi plan de hoy, ¿ok? Ese era mi plan, hasta que una chica dijo que, no sé quién había sido,
pero había dicho que al parecer un youtuber y un cantante, yo el cantante, o sea, sabía cuáles eran sus canciones, pero no conocía al cantante, ¿ok? O sea, no consumía mucho tal, conozco una canción, pero no lo consumía. Y a Gaspi sí lo consumía, no muchísimo, pero lo seguía, lo conocía desde la velada y al parecer, bueno, contando la situación, murieron en un accidente en un helicóptero, ¿no? Y creo que murieron hoy, o no sé si fue hoy o fue ayer, y acaban de decir que fueron, sí, que sí murieron, ¿no? Lo vi hace como una hora, pero casi no le puse atención y después me voy dando cuenta de quiénes eran. Claro, o sea, yo estaba en un directo en TikTok, entonces yo quería creer que era mentira. Yo de hecho salí del directo para buscar información y Hugo se quedó solo, ¿ok? Hugo se quedó solo, efectivamente murieron más personas. También murió el piloto que tiene su familia. Las personas que estaban, supongo que creo que chocaron con otro. Foi hoje de manhã, 6 personas murieron. Sí, creo que chocaron con otro helicóptero, ¿verdad? Chocaron, no estoy segura. Entonces, yo solo escuché Gaspi, porque quieras o no, tú cuando escuchas algo, dices, wow, hubo un accidente, también murió una chica, ¿no? Por hacer puenting del que supuestamente no estaba atada a la cuerda y acabó muriendo. Eso ha sido un accidente horrible por el hecho de que también es responsabilidad de las personas que no estuvieron atentas a eso y era una actividad de riesgo. Entonces lo puedo comprender, yo no conocía a la chica, ¿no? Entonces dices, pero la vida es tan injusta, esa chica era tan joven, fue a hacer una actividad y bueno, perdió su vida por gente irresponsable, ¿no? Pero luego miras este caso, ¿no? Y yo reconocí el nombre Gaspi y me asusté. Yo estaba en un directo con Hugo intentando pasarla bien. Entonces yo intenté reprimir mis emociones en ese momento porque Hugo, por ejemplo, es una persona que, bueno, no consumía, ¿no? Tampoco a Gaspi. Entonces él pues estaba bien, bueno, murió alguien, ya está. Entonces yo pues seguía haciendo el directo con él, pero yo seguía creyendo que a lo mejor podía ser una mentira. O sea, yo fui a verlo y vi que sí lo estaba subiendo la gente. Pero ¿cuántas veces habrá de gente que sube contenido de murió no sé quién y luego es una broma? ¿Cuántas veces habrá eso, no? Entonces yo creía que a lo mejor se habían equivocado, que no era en serio, o que estaban diciendo que era él. Entonces al terminar el directo fui a buscar información, yo ya estaba maquillada, preparada. Y de hecho Hugo dijo, voy al Burger King. Y dije yo también quiero ir al McDonald's, yo no comí nada hoy, tal. Y me dice, pues vete. Y yo, no puedo porque tengo un directo dentro de nada. Y estuve tan agobiada que me fui a por mi Happy Meal y dije, mira, ya está, ya basta de esto. Entonces, soy una persona, mi gente, muy sensible, ¿vale? Y yo cuando me di cuenta de que era Gatsby el que había muerto, es que caí en llanto, directamente caí en llanto. Por el hecho de que yo conocí a Gatsby, no conozco a Gatsby de hace mucho tiempo, yo lo conocí el año pasado, lo he visto en persona, pero no he llegado a hablar con él. No he llegado a hablar con él, lo vi en la velada el año pasado y sinceramente a pocas personas he seguido yo de la velada el año pasado. No me puse a seguir a todo el mundo. A pocas personas seguí porque empecé a seguir a la gente con la que vi que conecté con su contenido, ¿sabes? Y dije, bueno, este es streamer, tal, esta persona es youtuber. Entonces yo lo vi y dije, tiene como aura, ¿no? Como que siento que es una persona buena y empecé a investigar su contenido y al parecer Gaspi había pasado por una depresión muy grande, ¿no? Y su contenido empezó a cambiar. Era un contenido más sobre motivación también, ¿no? Había un poco de todo y me pareció una persona muy linda, ¿no? Que haya querido salir de todo lo malo en lo que él estaba, ¿no? Porque él estuvo en una situación así horrible donde era todo un caos. Entonces él intentó cambiar su vida, meterse en el deporte, intentar mejorar. Entonces ahí es donde viene mi llanto. Yo investigué y yo encontré. Y al encontrar yo conecté con ese contenido. Y al conectar con ese contenido y ver que esa persona ahora no está, dices, joder, es que es injusto. Y me puse sentimental.
Es que me puse sentimental. Porque dices, tío, este chico tiene 23 años. Y es que encima cuando pasan estas cosas, lo empiezas a comparar contigo, tío. Tú queriendo avanzar, sabes que tú también estuviste en una depresión, tú tienes 26. Esta persona tiene 23. Y te empiezas a agobiar. Y fue lo que me pasó a mí. Yo me empecé a agobiar. Yo, de hecho, hablé con Gael. Gael también se agobió. Dijimos, coño, Gael, es que tiene mi edad, tal. Y yo, sí, sí. Es que es una locura, es joven. ¿No? Obviamente, esto no quita. Y yo no quiero pesar en cuanto que hay muertes todos los días. Hay personas que tienen accidentes todos los días. Hay gente que se va de esta vida con menos años que Gaspi. 5 niños pequeños, gente mayor, da igual, o sea, obviamente hay millones de muertes, hay millones de personas que se van y yo simplemente me chocó esto porque, bueno, quieras o no, yo soy una persona que creo contenido, ¿no? Para otras personas y me sentí conectada con el suyo. No hay más. Yo sentí conectada con el suyo, entonces ahora mismo como si fuera una seguidora normal que no se cree lo que acaba de suceder, ¿no? Nada más. Es heavy porque también una de las cosas por las que yo me agobio, mi gente, desde que se murieron, y esto es algo que no sé si saben, los Mamonas Asesinas en Brasil, había unos cantantes que se murieron cuando yo era pequeña. De hecho, ellos se murieron cuando yo no estaba en este mundo, ¿ok? Creo que fue mucho más atrás, en 1900 y algo, no sé. Pero yo descubrí de eso porque yo los consumía. Mi madre, mi hermana no, mis tías me ponían sus canciones y tal. Y yo cuando descubrí que ellos se murieron por un accidente de avión, y aún encima yo fui a buscar, porque es que los accidentes de aviones yo no puedo con ello. Es que yo lo paso muy mal. Es que me da igual si sea un famoso o una persona normal. Los accidentes de aviones me dejan mal, tío. Es que me dejan mal. Entonces, los Mamonas Asesinas murieron por un accidente de avión del cual no se escapó ninguno, o sea, se fueron todos, y aún encima de aquellas, cuando yo busqué la información cuando yo era pequeña, en Brasil no hay censura. En Brasil no hay censura en las cosas. Entonces yo lo vi todo, yo vi ellos de aquella manera. Entonces, a partir de ese entonces, yo me quedé traumatizada, de por vida. Siempre le decía a mi mamá, no me gustan los aviones, no me gustan los helicópteros. Literalmente le tengo un odio. Yo no pisaría un helicóptero en mi puta vida. Yo me quedé con un trauma. Yo me quedé con un trauma. Bueno, ese trauma fue pasando porque yo no me subo a aviones todos los días. Yo no me he conocido el mundo, ¿vale? Yo soy una persona que suelo estar mucho en mi casa. Sí he viajado, pero no considero que he viajado mucho. ¿Por qué? Porque me da miedo volar. Entonces, me acuerdo que luego, no sé si cuándo fue, no sé si fue en 2020, no sé cuándo fue, ahora mismo no me acuerdo. Ustedes me pueden decir cuándo. Eh, pero se murió Kobe, ¿no? Se llama Kobe, ¿verdad? El jugador de baloncesto con su hija. Eh, y también era en un accidente de helicóptero. Entonces, a mí, cuando yo me enteré de esa noticia, yo estuve ese día fatal. Yo ni siquiera consumo la vida de este hombre. Es que no la consumo. No la consumo. No sabía que era famoso porque era un jugador de baloncesto en un equipo muy bueno, que era muy conocido. Me quedé como brother. Y aún encima con su hija. ¿Tú sabes el miedo que tuvo que sufrir él con su hija en persona? Que murió más familias. Estaba como que sus amigos con sus otros hijos. Murió más personas en ese accidente, ¿no? Pero tú lo piensas y dices, tío, es que de verdad, hay cosas que yo no comprendo de esta vida, pero como que todo se conectaba. Yo solo me ponía mal cuando me enteraba que era por un helicóptero, te lo juro. O sea, yo me ponía mal. Me ponían los pelos de punta, decía, tío, mira que hay muertes todos los días, pero es que esta me deja fatal. Esta es que me entra y digo, ¿qué cojones, tío? No me puedo imaginar lo que haya pasado ahí arriba, en el cielo, ¿eh? Y lo mismo con la cantante de Brasil. La cantante que hace... ¿Cómo se llama la cantante de Brasil que también murió? Y no fue hace mucho tampoco, hace 5 años, Marilia. Accidente de avión. Es que me pone de los nervios, tío. Yo que soy
Y yo que tengo un miedo increíble a eso, o sea, es que de verdad, ¿eh? Hay cosas que no entiendo, hay cosas que no entiendo, te pone los pelos de punta. Luego creo que hace poco otro cantante, si no me equivoco, otro cantante, no sé si era mexicano, de Latinoamérica, se iba a subir a un avión privado y el avión privado antes de que él se subiera chocó, si no me equivoco. Luego también hubo otro cantante, uno colombiano, efectivamente. Es que yo todos esos casos me aparece, yo creo que porque tengo miedo. Y me aparecen todos, te lo juro. Yo tengo tanto miedo a eso que a mí me aparece ese contenido. Es que me aparecen todas esas noticias. Y yo que tengo hipocondría y no lo soporto, es que lo paso fatal. Entonces, ahora mismo hubo un accidente, ¿no? Con un helicóptero. Jason Jiménez también. Hubo un accidente con un helicóptero, lo piensas y dices, bueno, vale, suele ocurrir este tipo de accidentes. Luego te enteras que es Gaspi, tío. Este chaval eligió vivir. Entró en una depresión profunda, y eligió cambiar su vida para bien. Ahora que estaba en un momento bien, haciendo su contenido tranquilo, en el mundial, joder. Es que no, una cosa no quita la otra, pero es que es una puta pena. En el mundial, su familia, sus amigos, ¿cómo estarán? Lo piensas, te da vueltas la cabeza y dices, tío, es que qué injusto, tío. Y me puse sentimental, lo siento. Es que, te lo juro, esto no es solo por Gaspi, yo me pondría sentimental con cualquier cosa. Os lo dije ayer en el vídeo de Brasil, que envié un vídeo de un señor llorando porque quiere volver a México y me puse a llorar en mi casa. O sea, yo soy muy sentimental, pero es que a mí este me tocó fondo. Porque es que si lo pensáis de verdad, podéis ir a ver su contenido. Está aí. O produtor musical que. O produtor musical Oliver convidou para ir no helicóptero não foi por conta de outro compromiso. Entonces, es que no sé qué decir. Es que, sinceramente, no sé las causas, no sé. Yo no conocía a Gasby realmente. Yo solo miraba su contenido. Yo no lo conocía, pero no sé por qué me transmitía. Me transmitía algo bueno este chico, de verdad. Es que tenía una sonrisa en la cara, independientemente de cualquier cosa que le haya pasado en la vida. Chico, de verdad, es que es una realidad. De hecho, creo que en la velada, no me acuerdo porque fue el año pasado, en la velada él no llegó a ganar, si no me equivoco, en la velada. Y aún así estuvo feliz por haber participado, tiene una energía increíble. O sea, y ahora de la nada, ya está, ya se termina. Y aún encima la gente está compartiendo un vídeo que yo también lo compartí porque es que me dio, es que me entró ganas de compartir ese vídeo, porque lo había visto en su día, no recordaba y habla sobre cosas como esta. Es que de verdad, me puse mal, mi gente, lo siento. Y yo quería hacer contenido y yo quería grabar, pero es que soy muy sensible. Es que el día de mañana ocurre algo y por causa de eso yo voy a parar toda mi vida. Eso es un fallo que tengo yo. Pero es porque me empiezo a comparar con la vida de esa persona, empiezo a pensar, supongamos que yo soy una streamer que quiere avanzar, ¿no? Hay días en los que estoy desmotivada, hay días en los que no quiero seguir, hay días en los que digo, bueno, tuviste tu momento de aura, pero ya está bien, deberías dejarlo porque la gente no te consume ya como antes. Tú has elegido esto, tú misma elegiste, es una realidad. Tú elegiste este camino y elegiste hacer contenido sola por problemas del pasado y ahora pues lo estás intentando. No eres capaz, lo dejamos y ya está. Tienes 26 años, no eres capaz. Pero luego, ¿no? Luego ves a gente que en su día también quería abandonar y siguió, y siguió. Y ahí te viene la esperanza de, bueno, pues vamos a seguir, no lo vamos a dejar, vamos a seguir. Es como que te replanteas muchas cosas, todo el rato, todo el rato. O sea, yo veo este tipo de cosas y empiezo a replantearme mi vida. Es increíble, de hecho creo que le está pasando, es algo que yo solo se lo vi a 4 personas, pero creo que le está pasando ahora mismo a muchos influencers. Ahora mismo acaban de ver cómo Gaspi es el que estuvo en ese accidente y mucha gente está mirando por sí. Y no porque sea Gaspi, ¿eh? Pero realmente Gaspi es una persona que tuvo su... La gente vio su proceso, ¿no? Entonces como que te identificas. Si yo hubiera conocido a la chica que tiraron del puente, a lo mejor sería la primera en identificarme con ella.
siendo realista, sea la primera. Pero no sabía quién era, no sé quién es. Ojalá su familia esté bien y consiga superar ese horrible accidente por lo que ella pasó. Era muy buen pibe. Es que seguramente, es que se le veía, ¿no? No lo sé, se le veía. Yo puedo ser una hipócrita, se le veía buen pibe, pero a mí me hizo pensar, loco, es que estoy en un momento de tranqui. Estuve en un momento de que yo me pasé todo el día mirando a la ventana diciendo tengo que hacer contenido, Michi, espabila. Si al final a la gente le gusta que hagas contenido, le gusta que estés ahí, luego tienes un stream, practica, tal, intentas como ser motiva... No sé, intentas motivarte, me motivé, hice ahí un ajuste de lo que va a pasar esta semana, hablé con Gael, ¡pum! Es que me jode todo el día, tío. Me jode todo el día y yo sé que es egoísta por mi parte porque yo no tengo nada que ver con este chico. Yo ni siquiera lo conocía, su familia tiene que estar fatal, sus amigos tienen que estar terrible. Yo creo que nadie se lo cree ahora mismo. Es que nadie. Nadie se cree que haya pasado eso. Un amigo mío murió hace 10 años en un accidente de avión. Yo también tengo miedo. Entonces tú, obviamente es que empiezas a mirar las cosas de otra manera, tío. Cuando la gente se va, es que es increíble. Es increíble como nos quejamos de la vida por cualquier cosa. Es una barbaridad. Y luego pasa algo y de la nada ya no la vemos igual. Yo sé que esto a lo mejor se me puede pasar en 3 días y vuelvo a hacer el gilipollas, porque yo soy gilipollas. En 3 días esto se me va a pasar, ¿no? Porque yo al final no conozco a esta persona, no solo consumía sus vídeos, pero es que aún así, la vida es tan corta que nunca se sabe qué le puede pasar a quién ni cuándo. Por eso nadie debería estar enfadado con los demás. Sí, yo lo sé, pero no sé, mi gente, yo te lo juro, la gente que ha estado en el live de TikTok sabe que yo estaba ahí arreglándome tranquila. Esto me pasa por buscar, porque soy curiosa. Soy una curiosa de mierda y desde pequeña, por ser curiosa, he llegado a dejar de hacer cosas. Por ser curiosa, ¿me entiendes? Yo me acuerdo de pequeña cuando, bueno, que presencié un caso que no debería haber presenciado y era porque había un accidente al lado del bar de mi tío. Hubo un accidente en Brasil y mi tío dijo, ¿quieres ver lo que pasó? Y como que había un muro y el accidente era detrás del muro, ¿ok? Tinha un muro y el accidente era detrás. Y mi tío dijo, yo te subo y tú lo ves. Pues así como él me subió en su cuello para que yo viera el accidente, del otro lado del muro, del otro lado del muro, había una persona muerta. No es que yo quería ver dónde estaba el accidente, sino que yo estaba donde es el accidente. Entonces yo vi a la persona tumbada de aquella manera del otro lado del muro porque no sabíamos que era ahí. Entonces yo que soy una persona espiritual y esas cosas, pues yo todas esas cosas me acuerdo y me hacen pensar y dices, qué coincidencia. Luego también, yo por ejemplo ahora cuando fui a Brasil, yo lloré en el avión. Yo me tuve que ir al baño para que mi compañero que estaba al lado no me viese llorar. Yo me tuve que ir a un baño a llorar porque yo tengo mucho miedo a los aviones, pero mucho miedo. Y a lo mejor había un poco de turbulencia, pero yo pensaba, estamos en el medio del mar, ahora mismo si os sucede algo, nadie nos va a rescatar, es que no hay manera. Estamos en el medio del charco, nadie, o sea, nadie, yo no puedo contactar con nadie, estoy yendo al otro lado del mundo. O sea, nosotros creemos que la vida es muy fácil. Es muy fácil si te quedas en un sitio, pero cuando queremos vivir y conocer otros lares, es cuando ponemos en riesgo nuestra vida, ¿no? Que no digo que hay que dejar de hacerlo, pero es que da mucho miedo. Es que la gente no lo piensa. Yo ahora mismo me quiero ir de mi casa y quiero ir a vivir a otro sitio, pero yo me estoy arriesgando a irme lejos de mi familia. A lo mejor a mudarme de país, ¿eh? Que aunque el avión sea muy seguro, sigue siendo algo que construimos los humanos. Que puede pasar algo en cualquier momento. Al igual que el coche, Ay, hoy se me da por agarrar el coche,
y pues hacer unas carreritas y en vez de ir a 50 como tengo que ir, voy a 120. Y si el coche se traba porque le da la gana, que la culpa no va a ser tuya, que la culpa va a ser del coche. Y tuya por querer correr, en vez de ir despacio. Es que eso tampoco se nos olvida, ¿no? Que nosotros somos los creadores de todo esto, entonces cuando se nos va una vida, pues ya es cuando nos pensamos a preocupar. Pero es que nos deberíamos preocupar por todas las vidas que se van a diario. Da igual si es un helicóptero, si es un coche, tal. Un asesino no, porque es una persona que quiere quitarle la vida a otra persona porque le sale del putísimo ojete. ¿Eh? Así de claro. Pero accidentes, es que a mí los accidentes me ponen de los nervios, de verdad. Me ponen de los nervios porque si lo paras a pensar, se llevan siempre la gente buena. Siempre la gente buena. La que tenía un futuro, la que estaba justo antes de graduarse, el que estaba a punto de conseguir un premio Nobel, el que está... ¿Por qué? ¿Por qué no se lleva el hijo de puta que lleva haciendo bullying a no sé quién 5 años seguidos? ¿Eh? ¿Por qué no se lleva? Es que es lo que no entiendo yo. Eso es lo que yo no entiendo, sinceramente. Yo, de verdad, no quiero que se haga clip de esto. O sea, a mí no me hace falta hacer contenido de lo que acaba de ocurrir con, con esta noticia. Yo solo venía simplemente a hablar, ¿no? Tener una charla con ustedes sobre esto porque a mí me ha impactado como de amiga a amigo. O sea, como si fuera una charla ahora en un bar. No necesito crear nada. No quiero crear contenido de esto. Yo solo vengo a hablar porque yo tenía que hacer mi trabajo y siento que tengo que explicarme a la hora de, bueno, pues ya no hago mi trabajo, ¿no? Mi gente, soy sensible y yo estaba parada en el McDonald's a punto de llorar, diciendo, bro, menos mal que salgo de mi puta casa, porque si me hubiera quedado aquí, esto hubiera estado peor. Es que hubiera estado peor. Eh, de hecho, tienes razón aquí, que puso, creo que lo mejor que podemos hacer hoy en día es disfrutar lo que hacemos. eh, Perdón, es que no sé lo que pone. No, no entendí muy bien, ¿eh? Creo que lo mejor que podemos hacer en día es disfrutar lo que hacemos en base a no guiar. Bueno, no guiar será. Ese disfrute por la presión a la gente, porque estas cosas le pueden pasar a cualquiera cuando sea. Si yo lo sé, obviamente. O sea, vuelvo a repetir, es que esto no es porque le acaba de pasar a Gaspi. Sí, un poco por el hecho de que yo sí conocía a esta persona. Es como si tú ahora mismo consumes, no sé, por poner un ejemplo muy grande, pero conoces a Justin Bieber y ocurre que ojalá que no, jamás en la vida, pero es por poner un ejemplo, ¿no? Entonces yo sí consumo a esta persona, estoy en este mundillo, influencers, streamers, su puta madre, y pues me ha tocado los cojones. ¿Qué quieres que te diga? Pues me ha tocado. Yo consumo a todos los que consumís vosotros, coño. Yo al igual que vosotros sois fanáticos de algo, yo también soy fanática. Yo consumo Auronplay, yo consumo a Yo Juan, yo consumo el Rubius. O sea, yo consumía a Germán, consumía a mucha gente que a día de hoy a lo mejor no la puedo consumir como antes, pero pues algo sé de sus vidas, aunque sea poquito. Entonces, el fallo que tengo yo, el fallo que tengo yo, brothercitas, es que como me pilléis en un momento sensible, yo me desmorono. Entonces, yo he visto la noticia, estuve tranquila. He visto comentarios, estuve medio tranquila. He visto gente hablando del asunto, me empezó a tocar un poco la moral. Me ha aparecido vídeos antiguos de él porque cuando se va alguien, pues la gente empieza a publicar y a publicar y a mencionar. Me ha parecido demasiado y exploté. Y exploté. Fue como un... No, 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 no. No, no. Ahora mismo no, no me esperaba esto, la verdad. Cuando ves un jardín, te fijas en la flor más hermosa. Tal vez por eso sentimos que las personas más buenas se van demasiado pronto. Efectivamente.
No, o sea, yo no quiero que me digan, espero que tú quedes bien. Yo no tengo nada que ver con él. Quien tiene que estar bien ahora mismo es su familia. No, no hace falta que me digáis mejores porque, o sea, su vida no influye en la mía realmente. Yo no voy a ser ese tipo de influencer de ahora me voy a poner mal cuando no lo conocía. Yo estoy mal por la noticia en sí y porque te hace replantearte eh, la situación. También Gaspi era una persona increíble. Vale, yo realmente no lo conozco, no, no debería yo estar así, ¿no? No debería, es lo que yo me refiero. Yo no debería estar así, ¿no? Hay gente que sí lo conocía y lo siento mucho por sus familiares y todo. Yo simplemente, pues, es que me entró un bajón, tío. Es que no me, sinceramente, es que me podía esperar cualquier otra persona. Y sabes lo, y vuelvo a repetir, yo soy muy, mm, aparte sensible, muy, creo en las cosas que suceden, en esas vainas, en plan, soy muy espiritual y que haya pasado una vez más con un helicóptero, que aún encima fuera en Brasil, loco, es que me toca tanto los cojones. Es que me toca tanto los cojones. Pero os voy a decir una cosa, para que veáis el nivel de espiritual que soy. Yo llevo toda la vida, que cuando voy a un cine, yo no sé, esto me ha pasado sin vivir en Brasil, sin vivir en Brasil. Toda la vida que he ido al cine, cuando veía una persona entrando en el cine, sin mochila, o sea, perdón, con mochila, sin palomitas, viniendo solo, os podéis reír porque es algo que realmente es de locos, pero yo siempre que voy al cine y veo a una persona sola, con una mochila sin palomitas ni nada, yo siento que va a haber un atentado. Soy muy hipocondríaca, tengo miedo. Entonces yo pienso que esa persona va a atacar el cine y no, y puedes decir, tú eres tonta, tía, se te va la olla, igual es una persona que viene sola al cine. Tengo miedo, tengo miedo y yo pienso que esa persona va a hacer algo malo, ¿no? Y llevo así desde pequeña cuando yo voy al cine y veo a una persona yo me empiezo a agobiar y empiezo a buscar la salida todo el tiempo, o sea, todo el tiempo buscando la salida del lugar, digo, espero que aquí no suceda nada, tal. Cuando yo fui a Brasil ahora, yo fui al cine con mi tío y estábamos solos en el cine, ¿ok? Fui a ver la de Avatar en Brasil. Yo me acuerdo que fui a ver la de Avatar y fui con mi tío porque era quien me llevaba al cine de pequeña y pues para pasar un tiempo con él pues me llevó al cine y me acuerdo que le dije, Dios, en esta sala no hay nadie, no hay nadie, me da un miedo que haya un atentado y cuando él coge y me responde, ah, você sabia que teve um atentado aqui de um homem que matou um montão de pessoas no cinema? A mí me cambió la cara al instante. Y yo no sabía que en Brasil había habido un atentado en el cine donde un tío mató a todo el mundo. Y a mí me dejó... Llevo toda la vida soñando con esto, con una peli de terror, que algún día va a pasar, algún día va a pasar, y esto ya pasó. O sea, literalmente yo ni sabía. Entonces a mí me dio más miedo todavía. O sea, el miedo que yo ya tenía, se supone que ya había pasado. Y en Brasil, joder. Es que en Brasil, joder. Tío. Entonces, entenderme, cuando yo fui a Brasil lo iba con un miedo. Con un miedo. Yo antes de irme, mira, mi papá no está, ¿ok? Mi papá se fue cuando cuando yo era pequeña, ¿no? Pero vuelvo a decir que yo soy muy espiritual, muy espiritual. Entonces, supuestamente me contaron que mi padre un día agarró un avión, ¿no? Y lo tuvo que cancelar por motivos de cualquier cosa y que el avión ese que él iba a coger se cayó. A ti cuando te viene un familiar y te dice algo así de, podías haber agarrado ese avión y no lo agarraste porque lo cancelaste y pasó esto, y lo empiezas a conectar y dices, Dios mío, como que es como si la vida estuviera conectada a, ¿sabes? A que te tienes que ir. Entonces yo me agobio mucho por esas cosas. eh, lo paso muy mal, conecto todo, empiezo a pensar, esta persona tenía esta edad, mi gente, soy una loca, o sea, literalmente soy una loca,
Son cosas que ni debería decir en un stream con gente que no conozco, pero yo siento que sois como mis colegas, os lo puedo decir. Yo tengo mucho miedo, yo conecto las cosas y me empiezo a agobiar. Yo antes de tomar decisiones, yo echo las cartas, yo estoy mal de la cabeza. Yo antes de tomar cualquier decisión, cualquier decisión grande en mi vida, yo siempre echo las cartas. ¿Eh? Independiendo de lo que me digan las cartas, yo actúo o no actúo. Por eso a mí me da miedo avanzar y por eso yo voy más lento que el resto. ¿Eh? Entonces por eso a mí me entristece. Me entristece cuando pasan estas cosas. Porque dices, hay gente que va, ¿no? Se tira contra todo, hace lo... Uno hace su vida sin importar las circunstancias y algún día se va, de la nada. Y dices, joder, pues él fue con todo. Y yo que voy más lento, estoy perdiendo el tiempo, debería ir como él. O mi destino va a ser así. Te entra el miedo. Es que cuando pasan estas cosas te entra un miedo. Mi papá no agarró un avión porque llegó tarde y se cayó. Las personas que se murieron estuvieron en el asiento que él había agarrado, Dios mío. Pues ves, estas cosas, mi gente, a mí me agobian mucho. Es que me agobian mucho. Nunca me ha sucedido a mí no sé, creo que lo máximo heavy que me ha sucedido, creo que ha sido en el colegio cuando era pequeña. Teníamos palmeras, pero palmeras altas en mi colegio y un día yo estaba castigada, castigada, castigada en el recreo en una palmera. Y justo la profesora dijo, ven. Y así como yo di un paso, la hoja de la palmera, que era gigante, cayó justo donde estaba yo. Pero a ver, a lo mejor me podía llevar una hostia tremenda, ¿no? Y haberme hecho daño porque tenía 10 años, ¿no? Pero tampoco me ha ocurrido así cosas de replantearme mi vida. Bueno, sí que yo tuve un accidente de coche también, pero a día de hoy estoy bien, no fue tampoco grave como para tal. O sea, son cositas que, bueno, te van pasando y temes por tu vida, ¿no? Pero es que te replantea, es que a mí no me hace falta que me pasen cosas a mí para replantear. Y ahí es donde se ve, perdón, es que me jode la boca. Y ahí es donde se ve que yo no soy egocéntrica. Sí, ¿vale? Cuando a mí no me hace falta, vuelvo a repetir, que me pasen cosas a mí para replantearme mi vida. Si le pasa cosas a gente a mi alrededor o a personas con las que yo es que me agarro un vídeo y veo un vídeo de un accidente y empiezo a conectar con la familia, ¿no? Y con la historia. Sin estar yo presente, yo ya estoy mal. No me hace falta que me ocurra a mí. Porque con verse la otra persona, yo ya... Es que entro en un bloqueo. Pero un bloqueo... Soy muy empática, pero demasiado. Es una locura con lo que soy. Es que me da igual si la persona puede... Y eso es un defecto. Eso es una red flag. La gente dice que es green flag. Pero para mí es una red flag. Porque no me deja avanzar. O sea, no me deja avanzar. O sea, yo puedo estar con una persona que sea el puto villano. El puto villano, que si me cuenta su historia, aunque sea inventada, loco, y hace que yo conecte con su historia, yo le voy a perdonar. A mí me viene ahora mismo un villano. Y dice, le voy a engañar. Le voy a engañar. Y trae un cuchillo. Y dice, le voy a engañar. Y me cuenta su vida. Es que yo le perdono. ¿Y sabe qué va a suceder? ¡Pum! Es que yo me voy. Es que me voy por culpa de mi empatía de mierda. Te lo juro. Es una locura. Es una locura. La empatía tiene su lado bueno, pero a su vez su lado malo. No, tiene más lado malo que bueno. Yo un día salí del colegio, escuela, y tenía que agarrar un colectivo, pero no llegué porque salí un poco tarde y el colectivo ya se había ido. Unas horas después, cuando llegué a casa, me enteré que el mismo colectivo al que yo iba a subir chocó. También bueno, esas cosas creo que nos pasa a todos, ¿no? Que algún día pues haya ocurrido alguna cosa y hayamos cambiado de planes en el último momento. Creo que es algo muy...
que también te hace replanteártelo, ¿no? Yo soy una persona muy miedosa, mi gente. Es que el nivel de miedo que yo traigo... Y yo, ¿sabes por qué creo que es? Por la empatía. Porque si yo no tuviera empatía, yo no tendría miedo a tantas cosas. Pero la gente contarme su vida y yo empatizar, yo ya es como que, por ejemplo, ¿no? Tú de pequeña te subías a las cosas, você de criança subía a las cosas y tu madre te decía, como te caigas vas a ver, você cai daí, você vai ver. Ahí tú te caías. Y una vez tú te caías, tú no te volvías a subir. Tú no te volvías a subir porque tú te hiciste daño. ¿Para qué vas a volver a subir si te hiciste daño? Pues yo soy peor. Porque a mí no me hacía falta caerme para dejar de hacer eso. Si yo veía a otra persona cayendo, yo totalmente, en ese momento, dejaba de hacer lo que estaba haciendo. En toda mi vida yo veía a otra persona cayendo y haciéndose daño y yo automáticamente paraba de hacer eso. No me hacía falta que me pasase a mí. ¿Y sabes lo que creo? Que esa gente que se cae y se levanta y se da cuenta de que cometió un error es la que mejor les va. Porque no tienen miedo. Es una realidad, ellos no tienen miedo. Entonces, al no tener miedo, ellos avanzan. Se podían haber caído o no. Entonces, a lo mejor hay que dejar el miedo a un lado y seguir. Si te caes, te levantas. Si te caes y te haces un daño increíble, tú decidiste avanzar porque tú no tenías miedo. Entonces, es que también hay que pensarlo así. Y yo soy todo lo contrario. O sea, yo tengo miedo. Tengo tanto miedo que por eso no avanzo. Entonces, a mí este tipo de cosas es cuando me hace pensar. Yo tengo tanto miedo que por eso no consigo las cosas que quiero. Yo toda la vida la he dando pasito a pasito, no pasos largos, como dice mucha gente. No, 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 pasito a pasito y eso me ha perjudicado muchísimo. Y me seguirá perjudicando, porque luego, mira, empatizo tanto que es como que es imposible que yo dé un paso grande. Es que no soy capaz. Es que tengo miedo. El miedo es el peor enemigo para la cabeza, la verdad. Mi padre cada vez que se va de viaje y vuelve pasan tragedias después de que él ya se fue. Y ahora con todo lo que estás contando me da miedo que mi padre viaje y ya no vuelva. No, no puedes pensar así, no puedes pensar así porque obviamente si pensamos así metemos a todos en una caja, ¿no? Yo por mí meto a todo el mundo en una caja, meto a mis amigos, le digo, Hugo, vuélvete para aquí, tú te quedas aquí quietecito, tú no te vas a ningún lado. Porque si te haces daño, luego la que va a estar mal soy yo. Y no queremos eso. ¿eh? Todo en una caja, brother, sí, no, no podemos, es que no podemos. No podemos, entonces, realmente el fallo lo tenemos nosotros, es que no lo estáis entendiendo. Que aquí la vaina no es, mi gente, hay que tener miedo. No os estoy diciendo hay que tener miedo. Os estoy diciendo todo lo contrario, que no hay que tenerlo, que hay que avanzar. Hay que avanzar independientemente de que lleguemos lejos o nos quedemos en el mismo sitio para siempre. Realmente esa debería ser la motivación, ¿no? Pero luego vemos estas cosas y nos entristecemos y decimos, era tan joven este chico, a lo mejor si no se hubiera subido ese helicóptero, el cantante a lo mejor si no hubiera decidido ir el helicóptero ese día. Es que son muchas cosas que pensar. Pero realmente es que, mira, él al menos, a pesar de que a día de hoy no esté, lamentablemente hay que pensar que él seguía motivando a la gente a seguir. Él sigue motivando a seguir su camino y seguir buscando su camino. Entonces tenemos que hacer lo mismo. O sea, no tenemos que mirarlo como algo triste, tenemos que mirarlo como algo bueno. Él siguió y simplemente la vida fue injusta, porque ha sido injusta y ha ocurrido este accidente y no lo pudieron evitar. Le ha tocado. ¿Qué le vamos a hacer?
Pero es lo que os digo. Yo si estoy aquí a día de hoy llorando en un stream diciéndoos esto es porque literalmente yo tengo un miedo, mi gente, que no es normal. O sea, no es normal y pues me afecta, me lleva afectando años. Yo he dejado de hacer muchas cosas por miedo, ¿me entiendes? Entonces a día de hoy también hice muchas otras cosas sin miedo, pero por necesidad. Es como que a veces si la vida es tan injusta contigo y te da patadas es cuando te levantas, ¿no? Pero cuando te va bien es cuando más miedo tienes. Es raro lo que digo, no sé si lo estoy interpretando bien. Pero cuando estás bien, en un momento bien donde no hay necesidades, estás tan tranquilo que ahí es cuando llega el miedo, porque estás tranquilo. Pero cuando la vida es injusta, cuando la vida te machaca, cuando la vida te da patadas, cuando no te queda otra, vas con todo. Y cuando vas con todo es cuando te puedes chocar o puedes seguir. Es como si fueras pasando, yo me imagino como muchas puertas. Entonces tú cuando vas caminando, vas rompiendo puertas. Entonces, o llega un momento en el que esa puerta no se rompe, o literalmente sigue rompiendo como un infinito, sigue rompiendo puertas y sigue rompiendo puertas y no paras y no paras y no paras. Entonces yo lo veo así, yo veo así el camino y realmente los que estamos mal somos nosotros los que tenemos miedo. Entonces, se lo dije a Gael antes por WhatsApp, le dije que lo que acaba de sucederle a este chico, que era un youtuber, que tenía muchas cosas que hacer, era joven, bro, es que yo me siento a veces como si yo tuviera 22 años y yo tengo 26, brother. Yo tengo 26 años. Yo deseé toda la vida hacer algo que me gustase y lo conseguí a los 25. Cualquiera diría, eres joven, pero para mí es como que llegó tarde. Llegó tarde porque no tengo la misma motivación con la que tenía con 18 años. ¿Me entiendes? Entonces a mí me cuesta más. Pero no quita que, bueno, sucedió esto y yo lo primero que le dije a Gael fue, esta noticia me hace dar un paso adelante y un paso atrás. Es como que te quedas bloqueado. Literalmente dices, vale, una persona joven que se va, que tenía sueños, que tenía cosas que hacer, hay que vivir la vida, porque vida solo hay uno, hay que espabilar, nunca sabes cuándo es tu último momento, nunca sabes cuándo es la última vez que vas a decirle un adiós a tu familia, das un paso adelante. Y luego dices, pero yo lo sigo intentando, yo he tenido bajones como esta persona, él ha querido vivir y la vida ha sido injusta, ¿y si me pasa a mí? ¿Y si yo me voy de viaje y me ocurre lo mismo? ¿Y si intento vivir la vida loca y progresar y me voy lejos y mi familia está aquí y me ocurre algo y das un paso atrás? Y dices, Dios mío, ¿qué hago? Es que lo primero que se te pasa por la cabeza. Ha sido lo primero que le dije a Gael y Gael literalmente me dijo lo mismo, pero lo mismo. Y dije, tío, ¿qué hacemos? Realmente, ¿qué hacemos? Yo a veces me replanteo hasta lo que hago, tío. Quiero estar muerto hasta los 22. A los 23 se dio otra oportunidad y quería vivir su mejor vida. Una pena. Quiso estar muerto a los 22. A los 23 se le dio una oportunidad y quería vivir su mejor vida. Una pena, sí. Perdón, es que lo leí mal. Sí, 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 sí. Es una locura. Sí, luego ya sabía que yo iba a estar en llanto ya, conociéndome. Yo, yo es que no me lo creía. En el directo con Hugo, yo estaba como, tío, tiene que ser puta mentira. Es que independientemente que lo digan, tiene que ser puta mentira. O sea, igual se están equivocando. Y es que solo se me ocurre a mí ponerme a buscar. Y aún encima, creo que era fue la hora en la que la gente lo empezó a postear, porque creo que había 2 o 3 cosas posteadas de eso. Porque esto fue hoy en la mañana. En fin, mi gente. Ya está. Yo me estropeé mi maquillaje. No lo puedo evitar. Yo estuve aquí comiéndome mi hamburguesita. Comiéndome mi hamburguesita que me dejé las patatas. Toda feliz aquí. Bueno, feliz no estaba, pero estaba como triste, sin ganas. Y fue cuando yo os mandé el mensaje por el canal de WhatsApp diciendo, mira, estoy muy sensible porque me empezó a salir una lágrima.
y de otra me salió otra. Y me empecé a mirar al espejo y dije, no, 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 no. Y yo empecé, no, 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 que tienes que hacer un stream, para. Stop, que tienes que hacer un stream, que te está jodiendo el maquillaje, para. Y ya está, y dije, mira, ya está, se acabó. Hacemos las cosas así. Yo no voy a armar una novela aquí, voy a ser realista. Esa es la situación. Esta es la situación, soy una persona sensible, lloro por cualquier vídeo, por cualquier situación, no por cualquier vídeo, cualquier situación en la que pues yo reconozca y da igual, si es una tragedia, yo soy muy sensible y lo siento mucho, espero que su familia esté, es que su familia debe estar destrozada, luego, es que no me lo voy a llegar ni a imaginar. De hecho, creo que lo último que había visto yo de Gaspi era contenido con el Rubius, que había ido a su casa, Rubius había subido unas fotos. Si no me equivoco, su productor Lucas iba con él. Supongo que estarían para crear contenido por el mundial o simplemente de vacaciones. No sé exactamente por lo que estaban en Brasil. Más me fastidia que sea en Brasil, tío. Es que me fastidia eso. Gente, eu sou brasileira. E tu acontece as coisas com o Brasil, eu fico horrível, terrível. O sea, es que no. No sé por qué. O sea, sucede algo en cualquier otro sitio del mundo. Es que o Brasil tem má sorte nesse sentido, mano. Estuvo en un tour. El cantante será, estuvo en un tour, ¿no? Es que no he buscado información más porque no quise mirarlo más. Iban al mundial y cedieron a hacer una parada a Brasil. Madre mía, tío. Qué terrible. Es que qué terrible, tío. Qué terrible. Yo creo que estamos todos un poco igual, que no nos lo podemos creer. Y bueno, yo sé que hay gente que es que no tiene ni puta idea de quién es. Y está como, bueno, una persona menos. Pero es que. Es que no debería morir nadie en sí, ¿sabes? No debería haber tragedias de este estilo. Para empezar, esto es un comentario que hago yo. Yo no sé por qué coño hacen visitas en helicóptero a la peña. Yo le tengo un asco a los helicópteros desde pequeña. ¿Pero por qué? Os repito, he visto muchas muertes con helicópteros desde chiquita, desde pequeña, con avionetas desde pequeña. No entiendo por qué la gente no teme por su vida. ¿Me entiendes? No teme porque es una máquina que hemos creado nosotros, que se puede estropear en cualquier momento, tío. Es que deberían tener cuidado, más cuidado, que yo sé que a lo mejor no fue culpa de la máquina. De hecho, dijeron que se chocó con otro helicóptero. Pudo ser un accidente, estas cosas no pasan todo el rato, pero suceden, tío. Es que da una rabia, es como que... Hugo fue el primero en hacer puenting. Hugo hizo puenting. Simplemente el día que hizo puenting le ajustaron bien, le vieron bien, es un trabajo serio en que la gente puede sufrir riesgo, tuvieron cuidado y Hugo hizo puenting. Choqué el helicóptero de Gaspi con el cantante. Seguro, yo creo que ellos dos iban juntos, ¿eh? ¿No iban juntos en el mismo helicóptero? No iban juntos en el mismo helicóptero, yo me acabo de enterar yo de eso ahora. Loco, me acabo de enterar de eso ahora. Igual lo leí mal. Porque como la gente lo está entrelazando los dos, yo creía que iban juntos, ¿sabes? Yo no quise leer más, porque es que no me lo quería creer. Es que no quise leer más. Yo me deshice, yo solo vi que había muerto Gaspi y me rayé, tío. O problema é que os helicópteros caíram em um parque cheio de coches elétricos e isso fez pegar fogo.
Ay, es que no lo quiero ni imaginar. Es que no lo quiero ni imaginar porque ya me da fiebre. Es que de verdad, claro, es que como hay varias personas que dicen una cosa y otros dicen otra, yo no sabía que, qué coincidencia, también te digo, que en un cantante, no sé si el cantante era mexicano, el cantante era mexicano, porque yo, pues supuestamente él tiene canciones en inglés, supongo que igual simplemente canta en inglés, no sé si era mexicano, no sé exactamente dónde era, estadounidense, no era mexicano entonces, vale. Vale, es que yo lo tenía, yo le había visto vídeos del cantante con una persona que hacía contenido y era mexicano. Entonces por eso yo lo entrelacé. Ah, no es gringo, pero apenas empezó otra vez su carrera aquí en México. Y no tiene nada que pasó eso. Ok. Ok, no era mexicano, pero también te digo, es que fue Supernova invitado. Oliver Tree, creo que era. Es que yo sé una canción de él, sinceramente. La mítica que es súper conocida. Eh, a ver, que igual tiene más, pero no lo consumía. Bueno, mi gente, ya está, ya pesamos el clima. Yo os pido perdón por ser una sensible de mierda. Eh, es lo que digo, hoy es Gaspi, pero espero que no sea nadie más, porque de verdad que yo soy muy sensible. Esto me podía haber ocurrido mirando TikToks 3 segundos antes de empezar el stream, con algún caso de alguna persona que haya visto o algún caso donde haya llegado mundialmente a todos los oídos de todo el mundo y yo me sintiera mal. En serio os lo digo, soy muy sensible, pero hay dos lados. El lado sensible que llora por todo y el lado de que coño, que era Gaspi, tío. Es que me podías haber dicho cualquier otra persona. Pero es que este chaval que eligió vivir, tío. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido depresión? Joder. ¿Cuántos? ¿Cuántos no queríamos estar más aquí? ¿Cuántos nos hemos ido y hemos hecho cosas porque nos daba igual la vida? ¿Eh? Yo este año, y os he de decir con todo el respeto y con todo el corazón del mundo, pero yo este año, y lo saben mis amigos, lo sabe Hugo, lo sabe la gente, estuve tan con ansiedad que yo me volví a fumar. Yo fumaba cuando tenía 15 años, mira todo el tiempo que pasó. Volví a fumar, me agarré una cajeta de tabaco y dije, voy a empezar a fumar todos los días. Y Hugo me dijo, yo me voy a ir y tú vas a entrar en esto. Y es porque yo estaba con ansiedad. Pero una ansiedad que decía, como me joda, que le jodan al deporte, que le jodan a todo, yo no sé qué hacer, mm, peleas con la familia. Te voy a cortar los dedos. Él me decía, yo no quiero volver de Menorca y que tú estés así. Yo no estaba con una depresión, pero tenía mucha ansiedad. Entonces fue Hugo irse y dije, vale, yo no voy a elegir esto porque entonces yo termino con todo lo que tengo. Si yo elijo este camino, yo ahora mismo me voy a terminar con todo. Entonces dije, no, nos compramos unas pesitas, nos compramos algo, metemos ahí un jardín, algo para hacer deporte en tu casa, nos motivamos a la gente a seguir. Tú no puedes agarrar y echarlo todo a perder solo porque estás mal 3 días. No puedes, cariño. Así no es la vida. No es la vida, entonces busqué la manera de encontrar el lado positivo, ¿no? Entonces tú luego ves estas cosas y dices, tío, esta persona hizo lo mismo, pero tuvo una vida mucho más complicada, tuvo una depresión mucho más complicada y decidió pues llevarlo a un lugar mejor. Y ahora mira, es como que la vida le tenía un destino. Y si no era terminar con la depresión, era en un puto accidente de mierda, tío. Un puto accidente de mierda es lo que le pasó, sinceramente. Nunca es tarde para empezar a elegir vivir. Sí, sí, pero es que el otro fallo de eso
El otro fallo de eso es el hecho de nunca es tarde para elegir vivir, pero tú sabes la de personas que yo conozco que han elegido vivir y se fueron. O sea, hay muchísima gente que yo conozco que han elegido vivir y la vida les dijo, pues tú no. Lo has deseado tanto que ahora ya no, tú no. Entonces a mí eso me da miedo y eso es lo que lo vuelvo a repetir. Das un paso para adelante creyendo que eso es el camino, que es el camino. Pero recuerdas algo de tu pasado, recuerdas a alguien que se fue, recuerdas a alguien que se está yendo, alguien que acaba de morirse o cualquier cosa y das un paso atrás. Y yo creo que ese es un gran problema en la vida de todos, ¿no? Que vemos como hay personas que avanzan y simplemente ocurren catástrofes y desaparecen y es cuando damos un paso atrás. Es una putada, pero es una realidad. Es una locura y no se lo deseo a nadie. Y yo no me quiero imaginar las personas que pierden seres queridos, porque a mí no me ha... Yo he perdido a mi abuela en su día, pero yo no estaba conectada tanto con mi abuela, pero sí que lo que más me dio tristeza fue ver a mi mamá llorar, porque quieras o no, es su mamá, ¿no? Entonces veías a mi mamá mal y decías, pues aquí, pues yo no quiero ver a mi madre mal. Entonces estabas triste, ¿no? Pero también, yo también me puse triste de aquellas por el hecho de que mi abuela le dijeron, ¿usted señora quiere vivir o quiere morir dentro de 3 años? Ella dijo, yo quiero vivir. Pues salió mal una operación, esa operación en la que le dijeron si quiere vivir o no, ella elegía o se opera para vivir o no se opera y dura menos tiempo. Pues ella eligió operarse para vivir y la vida se la llevó en ese momento. Y dices, tío, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué hay que elegir? Hay que elegir. Y luego encima, si conectas todo también, si conectas todo, tú sabes la de personas que yo conozco, personas mayores o personas con depresión, que quieren morir, quieren morir, quieren morir, quieren morir. Y lo desean tanto que son los que más viven, coño. Es que es increíble. También sucede eso, que hay personas que las más negativas son las que más van a estar. También existe eso. Pero luego ocurren casos como este, de Gaspi, donde él eligió irse, pero luego cambió su rumbo para vivir y la vida se lo lleva y dices, ya no entiendo nada. Si antes había un orden, ahora ya no sé qué coño hay que pensar. Si la gente que quiere vivir se va y la gente que quiere morir se queda, ¿por qué a Gaspi le tocó eso? A mí me está agobiando muchísimo. O sea, es como que te empiezas a replantear todo y dices, no puedo, loco, no puedo. Y entonces, mi gente, yo esto lo conecté conmigo, sentimentalmente, pero no soy el protagonista hoy, sinceramente. Entonces, lo que yo piense de mi vida a base lo que voy a hacer ya es asunto mío, simplemente me agobié y ya está. Yo creo que cada uno tiene una misión y quizás la de él fue sobrepasar la depresión para enseñarle a muchas personas que sí se puede. Pues cumplió con su misión y le tocó irse. Pues puede ser. Tienes toda la razón. Yo siempre soy la primera en decir que todos tenemos una misión en esta vida. Da igual si tú te quieres ir, si tú estás aquí es por algo. Porque tú tienes que hacer algo importante. Siempre, siempre, siempre digo lo mismo. Pero ojo, que no es lo mismo decirlo que hacerlo. Yo sé que es muy complicado. Yo sé que no te sirve de nada abrir un stream en Kick y ver a Michelle Ollier hablando con la gente a la que sigue, o sea, a la que le siguen y escuchar que ella te diga, tú tienes una misión, tú te tienes que quedar, porque tú tienes una depresión grande, estás en tu cuarto pasándolo mal, llorando con ansiedad. Yo sé que es difícil y yo sé que eso no te va a hacer sentir mejor. O sea, porque yo soy la primera que por mucho que ustedes me digan, Michi, pero tú eres fuerte, a mí me llegan muchos mensajes lindos de niñas diciendo que yo les ayudé, de niñas que... muchas cosas bonitas,
Pero realmente yo soy la primera que por mucho que tú me digas cosas bonitas, es que solo yo misma me voy a salvar. ¿Me entiendes? Solo tú mismo te vas a salvar, no hay otra manera. De hecho, es que tenemos el ejemplo de Gaspi. Él mismo se ayudó, no le hizo falta que la gente lo animara a vivir. Él se animó solito, creó contenido también sobre eso, para incentivar a la gente a que haga lo mismo que él, y eligió vivir. Pero si nunca hacemos lo que queremos por miedo por miedo o vergüenza, recuerden que en 100 años nadie los va a recordar. La vida es ahora. Efectivamente. Efectivamente. Ojo, es que la vida es tan compleja. Es que yo ya no sé qué ejemplos daros. O sea, todos los ejemplos que ustedes están dando, hasta si son positivos o si son negativos, si lo piensan, son todos válidos. Porque la vida es tan compleja que todas las opiniones son válidas. Es tan compleja la vida que cualquier opinión tiene sentido. Da igual si una favorece más con la otra, todas tienen sentido. Porque, claro, repito, yo tengo un miedo que flipas. Y dices, pero es que la niña esta está de streamer, hizo cosas en su vida tal, ahora está de streamer, no le verá muchísima gente, pero está ahí todos los días, está avanzando tal. Entonces, es que no sé explicarlo. Es que hasta yo me estoy agobiando. Me estoy agobiando. No sé explicarme ya. O sea, yo solo sé que cualquier opinión es válida, da igual. Da igual si es negativa o positiva, o sea que ya está. Es que me estoy agobiando, yo no sé qué pensar. Yo solo sé, mi gente, que yo soy una persona muy miedosa. Que quiero avanzar, pero a veces que no avanzo por el miedo. Pero también soy muy bipolar. Entonces yo lo que les recomiendo no ser como yo. Porque un día me levanto súper positiva a nivel voy chocando con todo el mundo, reventando a todo el mundo, yo soy una diva, yo creo que demuestro, yo creo que eso se ve, demuestro mi capacidad, demuestro lo que valgo, demuestro lo que sé hacer y al día de la mañana, o sea, al día de mañana, puede ser todo lo contrario. Es que es increíble. Y yo creo que mi destino es ese. Fíjense. Yo creo que mi destino es enseñar que un día puedes estar mal y el otro bien. Entonces va a ser día sí, día no, día sí, día no. ¿Eh? Enseñar que sí que hay días donde estás positiva. Aunque sea día sí, día no, sí que los hay. Porque hay otros que es como todo negro, todo oscuro. Y a veces el oscuro es más grande que el claro, ¿no? Pero ¿qué le vamos a hacer? Es que la vida no es una línea recta. Toca tener altos y bajos para poder apreciar los momentos buenos, claro. Todos tenemos miedo, la diferencia es que algunas personas fingen sentirlo. Ojo, ¿eh? Ojo. Yo no. Fíjense que yo soy, de hecho, yo soy lo más compleja todavía. Soy la más difícil. Porque yo, la gente se cree que me importa mucho, que a mí me importa mucho lo que piensen de mí, pero les vuelvo a repetir. Tú me puedes llamar de todo, insultarme, tratarme mal, querer pegarme, querer hundirme, humillarme, hacer lo posible, que yo hago como... Yo simplemente me enfado. Me enfado, pero no me afecta. Me enfado por decir, eres una persona asquerosa, en plan de, ¿por qué tienes que hacer esto? Pero luego me dicen fea. O me dicen, eres una llorona. Eres muy sensible. Y me tienen llorando en una esquina. Porque yo soy problemática, mi gente. Yo no sé qué pasa por mi cabeza. Yo nunca me voy a entender. Nunca me voy a entender. Yo le dije a Gael, antes de hacer el stream, yo le dije a Gael, yo sé que esto no tiene nada que ver conmigo. Lo que acaba de suceder ha sido terrible. O sea, una persona acaba de tener un accidente y acaba de perder su vida. Yo no tengo nada que ver. Pero me acaba de afectar. Por buscar información me acaba de afectar sentimentalmente. ¿Qué hago? Y Gael me conoce un poquito más que ustedes. Su primer comentario fue, no hagas stream. No hagas stream.
Y yo dije, a ver, es que, es que, es que es complicado. Y me digo, no hagas stream, Mitch, porque vas a acabar llorando tú sola. Es que vas a llorar tú sola. Y le dije, no, Gael, es que ya estoy llorando. Es que ya estoy. Es que ya la he cagado, brother. Es que ya estoy mal. ¿Qué hago? Si al final la gente quiere saber cómo eres, es que la mejor manera es así. Yo no finjo mis streams. A veces soy una puta exagerada de mierda. Si hay gente que me pregunta si soy una loca de la cabeza y si hablo así en los streams, como una puta loca, grito, soy una sinvergüenza, solo hago comentarios de mierda. No, eso es un poco personaje. Luego me ves en persona y soy literalmente una personita calladita así, que no habla con nadie. ¿Ok? Eso es eso se ve. Eso se ve. Sí estoy un poco loca, pero para que tú personalmente conozcas ese lado loca mío, tienes que tener el Prime, tienes que tener el Plus, el pase VIP. Si no, no lo vas a conocer. Soy muy observadora y muy callada y soy una persona demasiado correcta. En cuanto ustedes me ven aquí, me dicen, esta tía nada que ver, esta tía no es correcta. Esta tía vive diciendo gilipolleces, hace el tonto. No, no, yo soy la persona más correcta del mundo. ¿Eh? ¿Y cómo me doy de baja? Hijo de puta. En fin, lo único fake aquí es que me exagero un poco con mi personalidad, pero porque estoy en cuatro paredes y siento que me puedo permitir hacerme la loca aquí. Aparte me siento confiable para hacerme la loca. Aquí es donde no tengo miedo, nadie me va a parar, no va a venir la policía. ¿Sabes? O sea, yo puedo hacer lo que yo quiera, porque siento que las personitas que están del otro lado de la pantalla, pues se van a reír de mí para bien, nunca para mal. Pero no quita que la realidad es otra. Yo en público no hago esas cosas. No hago esas cosas. Y a lo mejor, ¿sabes lo peor de todo? Que a lo mejor debería hacerlo. Porque eso es lo que me frena. El querer comportarse o tener miedo de lo que vayan a decir allí afuera. Si da igual lo que digan. Realmente a mí me importa tres cojones tu vida. Yo debería hacer lo que me saliera del culo. Pero soy correcta. Soy una persona que me enseñaron de una manera y pues le temo a esas cosas. En fin. Bueno, lo pido perdón por estropear el stream de hoy. Eh, Ahora estoy mejor, ¿no? Porque creo que me desahogué un poco. Es como si escuchase voces, ¿me entiendes? En el momento en el que ocurrió eso, yo empecé a escuchar voces, empecé a replantearme mi vida entera, replanteo la vida de los demás, replanteo la vida de mis familiares, replanteo todo. Y me empiezo a agobiar y lloro y pienso en esta persona y en su familia, en sus amigos ahora mismo, cómo se sentiría la gente que lo conoce en persona, la gente que lo quiere, la gente que lo ama, la gente que de verdad lo conoce. Es que es muy triste, tío. Y ahí es cuando yo ya desconecto, tío. Me da ansiedad la vida de la gente, porque me importa más la gente que mi vida. Y eso es triste. Cuando debería importarme más a mí misma. ¿Eh? Pero me ha tocado. A lo mejor mi función es esa. Es que mi función es esa. Ayudar a los demás. Y yo soy la última a la que tengo que ayudarme. Primero van los demás y luego voy yo. Tienes un corazón que no te cabe en el pecho. Eres increíble, no sabes lo que me has ayudado y lo que haces por mí todos los días. Ay, Nadine, un besote. Un besote, linda. Yo no soy psicóloga de nadie, ¿eh? Yo intento ayudaros en lo que podáis. Yo el otro día, yo no suelo de hablar no suelo de hablar de mi trabajo con nadie, ¿no? Porque al final ser influencer, vivir del cuento, por así decirlo, no lo vive todo el mundo, ¿no? Entonces vivir de abrir un stream y tener beneficios no lo consigue todo el mundo. Yo no soy millonaria, me puedo permitir lo mínimo, pero vivo mejor que otras personas que se la pasan 8 horas trabajando laboralmente, 9 10 horas esforzándose. Entonces yo estoy bien, entonces por eso yo no hablo de mi trabajo con mi familia, como que siento que lo mío pues no es necesario hablarlo cuando tal, pero hay veces que sí, siento que sí,
¿no? Porque si no preguntan sobre mi vida, yo misma lo paso mal. O sea, no es fácil. Es que la gente, aunque diga, es que ser influencer... Bueno, pero hay algunas cosas que es difícil, ¿no? Nadie habla sobre cuando estás aquí y de la nada estás aquí y te tienes que esforzar un poco más. Todo eso son cosas, ¿no? Que me sucedieron a mí, por ejemplo, y con quién las hablo. Yo no lo puedo hablar con ustedes, yo a ustedes tengo que hacer mi papel. Yo no puedo contaros mi estrés que está por detrás del contenido, de la creación de contenido. Eso se lo cuento a mis amigos cuando me preguntan. Pero, por ejemplo, el otro día mi hermana ha preguntado por primera vez, ¿eh? Mi hermana me preguntó sobre mi trabajo y lo que yo le dije fue, mira, yo seré creadora de contenido, yo no tendré una familia ni un trabajo normal, no tengo hijos, no tengo una casa creada, hipotecada como tú, no tengo esa vida que tú has elegido de estar en una esquinita sin que nadie te moleste, construyendo tu casa, tus hijos, tu trabajo, todos los días el mismo trabajo, cuando no hay trabajo, ir con los colegas, una barbacoa, tal. Yo no he elegido esa vida, ¿no? Porque mi vida es un poco alocada, ¿no? He elegido ser streamer, del cual es entretener a personas. Yo me entretengo a mí misma, a mí me encanta jugar, a mí me encanta hablar. He elegido ese camino. ¿Cuál es la diferencia entre yo y otras personas? Pues te explico. Para empezar, el público me eligió a mí. Y cuando digo el público me eligió a mí, es que yo tengo a Brasil, a México, a Argentina, a España, a Chile, a Colombia, a gente de Puerto Rico, a gente de Estados Unidos. Tengo tantas personas con otros idiomas que se me exige estar en los dos lados. ¿Y eso que me quita? Muchas oportunidades. Pero yo seguía eligiéndoos a vosotros. ¿Sabes por qué? Porque vosotros me elegisteis a mí. Y eso me quita muchísimas oportunidades. Yo no sé si ustedes saben de creadores de contenido, pero un creador de contenido no puede tener lo que yo tengo, porque sería un desperdicio. Ellos quieren una estabilidad y yo no tengo estabilidad en mi contenido, porque tengo a gente de todo el mundo y ellos quieren algo más fijo, ¿me entiendes? Entonces, lo mío es un desorden del cual pierdo muchas oportunidades, pero yo sigo haciendo lo que me gusta, porque yo si lo empecé a hacer era porque me gustaba hacerlo, no porque me generaba ingresos o porque me hacía llegar a no sé dónde. Entonces, si no consigo ingresos ahora, una oportunidad, las marcas buscan nicho, efectivamente. Pues ya le tocará a otra persona y pues ya, pues yo estoy viviendo mi momento. Si a lo mejor yo tengo que tener 26 años y disfrutar de esto que estoy teniendo ahora y no hay otra manera de cambiarlo, pues es que lo voy a disfrutar así como es, da igual si consigo cosas o no. Pues digo, mira, pues con 25 y 26 años he sido streamer, he tenido muchísimas personas que me apoyan y he vivido un momento muy bonito. El día de mañana me tengo que buscar otra cosa. Pues ha sido muy bonito mientras duró y yo estoy muy feliz. Yo, cualquiera diría, ah, pero lo desperdiciaste porque en vez de hacerle caso a las marcas, hacerle caso a la gente que te dice que estás desorganizada, es que, ¿sabes lo que me exigen para que yo me ordene? Eliminar mi cuenta. Eso es lo que me exigen. Que empiece de cero. Que elimine a toda la gente desordenada. ¿Me entiendes? Eso es lo que me exigen. Desde el minuto uno. Y les dije que no. Gracias, Elena. Gracias por la sub. Yo no voy a permitir que me digan que elimine mi cuenta para empezar de cero y así tener una organización en mi contenido. La gente me eligió a mí. Yo no los elegí a ellos. ¿Qué voy a eliminarlos por tener otro tipo de público? No tengo por qué. A la gente que de verdad le guste, si yo el día de mañana quiero hacer contenido montando en bicicleta, me van a ver montando en bicicleta. Y si no es así, pues ya llegará con personas nuevas. Y ya está. Yo no voy a eliminar a la poca gente con la que yo tuve contacto, cariño, amor, porque a pesar de que a lo mejor de 1.000.000 100 personas hayan conectado conmigo, yo me quedo con esas 100. Yo no voy a eliminar todo solo porque tú me lo estés diciendo. Yo voy a seguir haciendo mi vida. Pero mi hermana cuando me lo preguntó, yo me acuerdo que le dije, otra diferencia que yo no tengo con los influencers es que yo hago contenido dentro del grupo
del orgullo gay. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es muy complicado. ¿Tú sabes la de niños que quieren salir del armario y me envían mensajes tristes diciendo que su familia no lo va a aceptar? Que si tienen depresión, que si quieren salir y no lo consiguen. Personas que no quieren seguir aquí y hay que animarlos para que sigan porque tienen una orientación sexual de la cual sus padres no lo permiten. Es mucho más complicado que hacer contenido y ya. Es mucho más complicado. Muchísimo. Porque ¿cómo les dices? ¿Cómo les explicas? Y aún encima si tú les impulsas a algo, es que sus padres ahora mismo te están odiando. Eres una persona de mierda. Solo por haber ayudado a mi hijo a llegar ahí. Es como, tu hijo pidió mi ayuda y yo hice mi parte. Yo sé que para ti soy la peor persona del mundo. Pero es que tampoco se merece estar en ese conflicto y necesita a alguien que le ayude y le aconseje y que lo quiera como es. Si tú no lo quieres como es, ¿qué voy a hacer yo? Yo no le puedo echar la culpa a los padres, ¿no? Porque hay de todo. Pero es también otro asunto complicado. El hecho de estar rodeada de ese grupo. Porque ¿cómo lo llevas en sí? Por isso que eu te amo, Mitch. Você é tão sábia. As palavras é algo de admirar mesmo. Obrigada por nos permitir descobrir esse lado lindo de ti. Obrigado, meu amor. Beijão. Nadie tiene el derecho de elegir lo que quiere hacer con tu vida, hermosa. Te amo, Michelle. Un besazo, mi amor. Efectivamente, nadie tiene el derecho de elegir. Pero no quita que yo siento que yo no soy como el resto. Y no por eso estoy diciendo que soy especial, ¿eh? De hecho, me ha tocado una parte complicada. Cualquier otro influencer anda por ahí subiendo contenido en la ropa. Que una marca le habló y le dijo, patrocina esta ropa para que la gente la compre. Y se hace la linda, tal, la gente, ay, qué linda eres, me quiero comprar esa camiseta. Si os fijáis, a mí es que ni teniendo marcas no me compensa si la persona que me está viendo está triste o mal por su orientación sexual o simplemente está triste. Un besito, Valeria, por esos 11 meses. Imagínate que la persona está triste, ¿no? Está mal, está pasando por un momento complicado y yo subo una camiseta, la foto de una camiseta y digo, mi gente, venga a comprar aquí. ¿Tú te crees que yo la estoy ayudando en algo? Solo la estoy impulsando a hacerse una compra que ella no se quiere hacer. Ese no es mi trabajo. Independientemente, ese no es mi trabajo. ¿Que yo podría ganar dinero? Sí. Ani Rey, gracias. Gracias por la sub. Yo podría generar ingresos con eso. Pero yo no estaría ayudando a la otra persona. Y yo sé que no todas tienen depresión. A lo mejor hay gente que... Obviamente hay gente feliz. A mí también me sigue gente feliz. No todo el mundo está triste, ¿eh? Aquí hay de todo. Hay de todo. Hola, guapa. Un besazo. Hay de todo en el contenido, ¿no? Pero yo creo que mi papel no es ese. Entonces a mí no me importa. A mí no me importa no ganarme una ropa o no conseguir X con esta marca porque es que me da absolutamente igual. De hecho, prefiero mil veces, conseguir al menos, bueno, ¿quién no necesita dinero, no? Porque si yo no tuviera ganancias con lo que hago, yo no podría seguir haciendo mi contenido. Porque tú piensas que yo tendría que agarrarme otro trabajo en el cual ese trabajo estaría 8 horas y después de las 8 horas yo llegaría cansada y no tendría tiempo de ponerme aquí a sentarme y daros 3 horas de stream. Es como que necesitas una estabilidad. Entonces, gracias a que hay personas que me apoyan, personas que me envían este tipo de cosas, subs, me apoyan un poco, me ayudan tal. Y no digo que todo el mundo lo tenga que hacer, pero eso me aporta y me ayuda a poder seguir haciendo lo que me gusta, ¿no? Y a poder seguir aquí. Es una realidad. Y yo creo que le pasa a todos los streamers. Si la gente no le hubiera dado apoyo, subs o lo que sea, el Rubius, por ejemplo, él no estaría donde está. Y él lleva años. ¿Tú te crees que el Rubius ganó toda su vida? Pero la mayoría de los... Yo creo que la mitad del contenido del Rubius, él no generaba los ingresos que genera a día de hoy. Por eso a día de hoy está tranquilo. Mucho de ese contenido que él hizo
Lo hizo porque le gustaba, ¿me entiendes? Porque le gustaba sin ningún beneficio. Yo creo que es así. Todos nos hemos esforzado por algo que queremos y luego hemos conseguido el beneficio de eso y luego estamos más tranquilos. Yo todavía estoy en proceso de... Porque os repito, la mayoría de mi contenido ha sido de un shipeo. Entonces, si yo quiero avanzar como streamer, yo tengo que demostrarme como streamer, ¿no? Yo sé que es muy molesto ver a Mitch subiendo una foto de ella linda, maravillosa, y de la nada ver un clip que ya has visto. Yo sé que es un coñazo, tía. Pero es que si no lo hago, a mí no me ve gente nueva. Y no participa gente nueva aquí. Entonces yo tengo que arriesgarme a avanzar. Yo tengo que seguir haciendo mi contenido. Yo intento organizarme, yo intento pensar, ¿no? Yo debería machacarme más y trabajarlo más. Yo a veces digo, soy la primera en decir que yo casi no trabajo. Yo casi no trabajo porque casi no me esfuerzo. ¿Sabes por qué? Porque paso la mayoría de tiempo con miedo. Como tengo miedo no me esfuerzo lo suficiente. Aunque la gente diga, no Mitch, es que tú no ves tu esfuerzo. Puede ser, pero es que yo siento que debería esforzarme más, ¿no? Porque quieras o no, yo por ejemplo mi contenido terminó y cambió. Ya no es lo que era, entonces yo tengo que espabilar. Espabilar y meterle caña. El Anonymous, por mala suerte, yo sé quién es. Yo sé quién es el Anonymous, pero hagamos como que no. Hagamos como que no. Todos. Ah, ¿tú también sabes quién es el Anonymous? Yo sé quién es el Anonymous. Pero bueno, no pasa nada. Sabemos que hay momentos, ¿no? Y tal. En fin, ya basta, mi gente. Estoy sudando, huelo ahora mismo a perro mojado. Estoy sudando, pero sudando a nivel... Huelo a perro mojado, no sé por qué razón. Podría poner el ventilador, tío. Pero se le quiere igual. ¿Ves? Claro, sabemos quién es el Anonymous, pero todo bien. Seu conteúdo é especial, sinto que mesmo de longe você está pertinho da gente. Isso é muito especial do que muita coisa. Eu queria dar mais conteúdo para o povo do Brasil, né? Mas, gente, vocês têm que entender que eu comecei a ser streamer falando espanhol, então para mim é muito difícil mudar e largar tudo e falar só português, por exemplo. É muito complicado esse sentido. E me dá muita ansiedade, porque eu faria conteúdo pro Brasil, sin problema. Por eso quise dividir y hice una cuenta hablando en portugués, porque yo quiero ofrecerle contenido a todos, pero es que se me ha juntado el tema bilingüe, tío, con lo tranquila que estaba yo. Pero es como si ahora de la nada, imagínate que yo empiezo a hacer contenido, ¿no? Enseñar que soy streamer y se me viene la gente de India. Y me empieza a seguir toda la gente de la India. Y dices, ¿qué hago? Y de la nada dicen, English only, English. Y tú dices, joder, mierda. Yo no quería, pero ahora me obligan a aprender inglés. Es complicado, pero es que ellos me eligen. Es que yo no tengo la culpa. O sea, ¿qué hago? Ellos me eligen, yo no los elijo, ¿me entiendes? Canjeo cambio de idioma. Vete a tomar por culo, Gael. People, the life is crazy. You don't know when you vas a acabar. You vas a acabar. ¿Cómo se dice? Tú no sabes dónde tú vas a acabar. ¿Cómo se dice eso en inglés? When we finish your life, you don't know when. ¿Cómo se dice cuándo? ¿Cuándo es when? ¿O when es dónde? ¿Cuándo es? No, where es dónde. When. But, you know, sometimes in here, or sometimes in other there, in other country, in other life. No, in other life no. In other situation. The life is corta. The life is corta. The life is curt. ¿Cómo se dice corta en inglés? Nunca mais falei inglês. Ah, ainda bem, né? Meu Deus.
Where is dónde? ¿Tienes músicas? ¿Tienes músculos abdominales? ¿Cómo que músculos abdominales? No. Ah, abdominales. O sea, la barriga. Abdominales. No. Short, ¿eh? Eso era corto, coño. Short. The life is short. The life is too much short. Ok, o sea que vive. ¿Cómo se dice vive en inglés? Life. Vivir. Get up to the life. ¿Eh? Vive la vida loca. Es que no sé cómo se dice vive. Life. Otra vez life. Vive es life. Life the life. ¿Cómo se dice? Vive la vida. Life the life. Life the life. Because the life is one. The life is one, and the life pass for your life in your eyes pass, and this is short. Vive the live, vive the live, life the life. Ah, eso no era, ¿no? In front your eyes. Listen to me. In front of your eyes, the life pass. And right now you need to see your life and to say, I go. Yo voy a conseguir, ¿cómo se dice? Yo voy a conseguir. Conseguiration. ¿Cómo se dice conseguir, bro? I get the force, force for, no sé. Ya está. No, Hugo, ya basta. ¿Cómo se dice? ¿La fuerza está contigo? ¿Cómo era? The force is with you. The force is with you. Force. Claro, en Star Wars. Efectivamente. English sin barreras. Que la fuerza te acompañe. Claro, the force is with you. The force is with you. In this life or in the other life. But the force is with you. So get up to the life. And live your life how you want. How you want. Because it's your life, not the other person. It's your. You are the first personaje. ¿Cómo se dice? El primer personaje. Eres el personaje principal. No sé. Yo me entendí. Ya basta. Main character. The character, you are the first character in this film. Because it's your film, not your vecino film. It's your film, protagonist. The protagonist in your life. No vuelvo a hablar inglés, se acabó. Me tenéis hasta los cojones. Me tenéis hasta los cojones. Ya basta, mi gente. ¡Ay! Mira, al final, mira. Iba a hacer 1 hora de stream y llevo 1 hora y media. Es que de coña. Y no voy a entrar en
Es que no quiero entrar en Instagram porque todo el mundo está subiendo la misma cosa y me voy a agobiar otra vez. Y ves, el Rubius, mi pequeño Rubius. Mira que yo soy muy fan del Rubius, joder. El pequeño Rubius, bro. Qué triste, tío. Ay, ahora de la nada pensamos el clima otra vez, brother. Sí, no, es que es una y otra vez y otra vez. Y es tan triste. El Rubio se enteró en vivo. El Rubius también se enteró en vivo. Juraría haber visto ayer un vídeo de Gaspi. No, Freda. No me gustan estas situaciones, chicos. Voy a hacer el directo, la verdad. A lo mejor abro en un rato, lo que sea, pero me siento raro de cojones ahora mismo. No quiero estar en directo ahora mismo, la verdad. A lo mejor abro luego, ¿vale? A ver, encima que le tuvo que tocar en stream. Es que qué putada, tío. Es que nos pilló todos desprevenidos, ¿eh? Es una locura. Nadie se hubiera pensado. Yo este chico lo conocí el año pasado. Tan feliz, tan tal, no me imaginaba esa catástrofe, y menos en Brasil. Ni nada de esto, la verdad. Ay, bueno, mi gente, la vida sigue, ¿no? Es una putada, pero la vida sigue. ¿Qué le vamos a hacer? Nos toca seguir y avanzar, mi gente. Seguiremos haciendo contenido por él, igual motivando a la gente a seguir como él lo hizo con nosotros. Todo bien, todo correcto. Vamos a respirar. No por. Yo me enteré el otro día y al parecer creo que en Kick ustedes tienen puntos a partir de ahora, ¿eh? Creo que cuando. Como que tienen puntos. No sé si me explico. Por ejemplo, pone que yo estoy en el punto 10. Son niveles, ¿no? No sé por qué te dan niveles. Pero al menos a mí me dio. Yo estoy en el nivel 10, o sea, tengo una puta mierda de nivel. ¿En qué nivel están ustedes? ¿En qué nivel están ustedes? En el 10. Ah, el Gal está más avanzado que todos, ¿eh? En el 11, en el 15, King Clouds, ¿eh? Yo ni sabía que se podía tener niveles. Yo no entiendo nada. Ni siquiera sepa qué son. Es como. Tengo un nivel por estar haciendo contenido, no sé. Porque no me pone exactamente para qué es. O sea, simplemente me pone level up by watching streams and showcase your global badge everywhere you chat. Oh, no sé qué pone. Como eu vejo o nível? Nem eu sei, minha filha. O povo que tá no 2, ó, tá complicado, hein, gente? Se vocês nem vêm aqui me ver, aí agora, ó. Ahora estoy descubriendo a la gente que está en el 2. Gael, a la gente que está en el 2, mándales a tomar viento. A la gente que está en el 2, fuera, ¿eh? Ela tentando arrumar as coisas. Tô no 8 já. Uhum. A gente vai achar, né, que você tá no 8. Imagino. Mar, yo estoy en el 4. Yo no sé ni para qué es, Gael, explícanos. ¿Para qué son los niveles? Es porque no entiendo. Bueno, si quieren les hago un truco de magia. Porque después de esto yo ya no sé qué hacer. Sí, sí. El Hugo, envíame un mensaje.
Es solo la cantidad de streams que has visto seguidos. Yo creo que no. Solo es para la gente que vea lo que consumes en Kik. Hostia. Bueno, entonces quieren ver un truco de magia o lo dejamos para otro día. Yo solo sé hacer uno. Solo sé hacer uno. A ver. Déjenme buscar mis cosas, ¿eh? Que creo que está aquí, pero... Bueno, no he practicado porque, bueno, son cosas de la vida, ¿no? Entonces, déjenme sacar mis cartas. Reto corto, di 3 verdades y una mentira. Hostia, por la cara, ¿eh? 3 verdades y una mentira. O sea, sería 3 verdades y una mentira. Pues... ¿Soy gay? Tuve un conejo de pequeño que se llamaba Pitbull. Ya van 2, ¿eh? Mi madre hace kitesurf. Y... a Hugo realmente le gustan los hombres. Voy a seguir con mi... Ok, me voy a alejar. Me voy a alejar. Yo no tengo nada, ¿no? ¿No veis nada aquí? Aquí no hay nada, miren. Aquí no hay nada. Yo no tengo nada. Ni en los bolsillos, ni en ningún sitio. ¿Ok? Y yo tengo una carta. Esta carta. Esta carta. Ya la hice mal. No pasa nada. Yo tengo esta carta, ¿no? Esta. Del cual también es esta carta. ¿Eh? Pero a veces la carta cambia de número porque le sale del culo y de la nada es 1. ¿Sabes? O sea, y de la nada son 4. O sea, es que... o sea, son cosas. A ver, que yo no me sé el truco, que yo no me lo he aprendido, ¿vale? Yo no me lo he aprendido. Yo hago lo que puedo. Pero está chula, que sí. Está chula, de la nada. De la nada. Vale, yo no me lo he aprendido, pero yo hago lo que puedo. ¿Eh? Son truquitos. Vale, luego, espérate. Déjenme comprobar aquí. Puta que me parió. Esto no es. Esto no es. Esto no es. Y esto no es. Vale. Bueno. Me encantó, es una puta mierda. Una puta mierda de truco, Vale. Espérate, porque es que se me cruzan cartas rojas. Y yo esta no la quiero. Tienen que ser todas. Esto no es igual, el del Joker.
Vale. Tienen que ser todos azules. Este está al revés. Ah, mira, esto no es. Bueno, estoy quitando cartas que no necesito. Vale. Bueno, como comprenderán, es una baraja normal. ¿Eh? Es una baraja normal. A ver, déjame organizarme aquí. Espérate. Perdón. Estaba revisando una cosa. Es que sabes lo que yo no sé de las cartas. Que cuando son... ¿Estos son tréboles? ¿No? Estos son tréboles. Vale. Pero estas que son picos, se le llaman picos, ¿no? Es que es por el hecho de que no sé cómo se le llama. ¿Estos son picos o los picos son los otros? Son estos, los picos. Picas, bueno, picas. ¿Y estas qué son entonces? Si estas son picas, ¿estos qué son? Diamantes. Vale. Bueno. Ustedes ven una baraja normal. Joder, tengo hasta un pelo aquí, tío. A ver. Necesito la mesa, verdadera. Para que vean que no estoy engañando a nadie, porque es la única manera. Esto es una baraja normal del chino. ¿Eh? Una baraja normal. No tiene absolutamente nada. ¿Ustedes la ven? No se puede comprobar. No tiene nada escrito. Una baraja. No tiene absolutamente nada escrito, ni ninguna carta. Una baraja normal. No se puede ver ni en la luz. O sea, la luz está aquí, mira. Es imposible. Y por delante tampoco tienen nada, o sea, lo pueden ver. Tienen absolutamente nada. Ok. ¿Y cómo yo hago esto? ¿Cómo hago para que ustedes me crean de que estoy haciendo bien el truco? O sea, me voy a quitar... Yo aquí tengo la cámara que me veo yo en modo ahora y tengo la del stream donde me veo 2 segundos tarde. O sea, me veo 2 segundos tarde porque va más tarde, ¿vale? Entonces yo lo voy a quitar y ustedes me tienen que creer que no está. O sea, literalmente os saco una foto. Saco una foto de que solo tengo esa pantalla. O sea, que me tenéis que creer a huevo. O sea, ahora mismo no os estoy leyendo. Ah, no, claro, no os leo, me cago en la puta. Espérate. Porque entonces voy a minimizar y solo poner el chat. Vale. Yo no os tengo, solo puse el chat. O sea, literalmente puse el chat. ¿Cómo lo demuestro? No lo sé. Es que es complicado. A ver, espérate. A ver si puedo moverlo por aquí. No lo puedo mover, tío. Qué putada, tío. Yo que quería aquí mover solo el puto chat. Vale, ya sé lo que voy a hacer. Voy a poner el Spotify encima. No me deja. Cago en tu puta madre. Pues pongo esto. Vale. No me deja tampoco. Genial. Vale. Mi gente, yo solo tengo el chat. Miren. Os lo enseño. Aquí está mi pantalla, donde yo me estoy viendo en el momento. Y
Me cago en tu puta madre. Que no me gira el puto móvil. Hugo, ¿qué mierda quieres, Hugo? Déjame en paz, hostia. No, no te voy a hacer caso. Qué pesado, tío. Tetas, 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 tetas. No se me ven las tetas, tío. No se me ven. Que me dejes en paz. Mira. Yo aquí, joder, ya empieza. Gay quien lo lea, ya empieza. Pedro Pascal, el chat de Kik. Y aquí puse esto por encima de la pantalla para que yo no me vea. Joder, Hugo, tío. Para que yo no me vea, ¿ok? O sea, literalmente no tengo nada. Solo está la cámara y yo. Yo no puse nada. Entonces. Ok. Yo voy a barajar. Yo no sé barajar. Claro, es que tampoco lo sé. Yo hago lo que puedo. Barajamos, tal. Esto lo metemos por aquí, esto lo metemos por aquí. Ok. No sé barajar. Entonces, ¿quién quiere jugar? ¿Con quién se lo hago? Sí, claro, es que también depende. ¿A quién le puedo hacer esto? Gael. No sé, Gael. Gael, tú tienes el poder de poner todo emojis en el coso. Bueno, mira, King Klaus, para que veáis que Gael no está Gael no está conmigo, ¿sabes? Que Gael no está haciendo ningún chanchullo. King Klaus, yo voy a enseñarte las cartas así. ¿No? No, de hecho lo voy a hacer así. Así. Espérate. Y... ¿dónde tengo el puto coso? Vale. Y me voy a tapar los ojos, claro. Voy a tapar los ojos para que veáis que yo no estoy viendo. Ah, bueno, claro, porque necesito ver... Yo no sé ser maga, ¿vale? Lo hago a mi manera, coño. Entonces yo voy a hacer así y tú me dices para. Así como me va a decir para ella. Si no puede. Vale, tengo una idea. Se la voy a hacer a Hugo. Tengo una idea mejor. Espera, King Klaus, te la quiero hacer a ti, pero es que al estar tú tan lejos, ¿cómo me vas a decir para? Voy a tener que estar leyéndote. Para que me digas para. A ver. Mira, una idea mejor. Voy a llamar a Hugo. Que hay mucho ruido, tío. No me estoy concentrando. Así tenemos a Hugo aquí. ¿Dónde lo puedo apoyar? No lo sé. Con la cámara, Hugo. No te escucho. Jamás no se le escucha a Hugo nada, que sí, pues yo lo tengo en altavoz. Ah, porque lo estás en los cascos, ¿no? Vale. Y me cuelga. Aquí el tal de que... Ahora, Brothercino. Dime. Vale. Yo tengo unas cartas aquí. Entonces yo voy a decir para y tú eliges una. ¿Te parece? Vale. Vale, pues tú dime. Esa. Esta. Vale. No, la anterior. La anterior, esta. Esa. Esta. Vale. Vale. Entonces ahora se lo voy a enseñar a la gente, pero yo sin ver. Mira, estás de testigo que no tengo ninguna cámara, solo la que funciona normal. Entonces si no veo... De hecho, mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Espérate. Voy a mirar tu carta desde aquí. Porque yo soy pro. ¿Eh? Voy a visualizar tu carta. ¿Esta es esta la que elegiste fijo? Sí. Fijo, ¿no quieres elegir otra? Segurísimo. ¿Estás seguro 100%? No al 100%. Yo nunca estoy seguro al 100%. Vale, Pero el 99% sí que estoy seguro. vale. Entonces, esta es tu carta. Vale. Es que la gente no lo está viendo. Hugo ha elegido esta. Entonces yo me voy a tapar los ojos. Espérate un momentito. Para que veas que no miento, coño. Yo me tapo los ojos.
Vale, yo no veo un chingo. ¿Eh? Yo no veo un chingo. Tengo los ojos tapados. Joder, voy a hacer otra vuelta aquí. Ya está. Espera, que ahora no, no sé dónde está tu carta. Me tienes que guiar tú porque no sé dónde está tu carta. ¿Dónde está? Esa misma. ¿Esta? ¿Esta? Vale. Pues yo, seguro que es esta. Segurísimo. Vale, pues yo voy a enseñar la carta al público. Me voy a acercar. Vale, es esta carta. ¿Me estáis viendo, no? Dime si ellos lo están viendo porque yo no sé si la están viendo. Sí, están viendo, están viendo. Vale, entonces vuelvo a meter la carta encima de las cartas. ¿Dónde está? Aquí. Por ejemplo. Vale. Y ahora las muevo. Vale, yo ya no sé dónde está tu carta. A ver. Está complicado, ¿eh? ¿Cómo se hace un truco de magia con gente que no está presente? ¿Eh? Si no lo tenéis en cuenta, estas cosas. Entonces a ti te voy a dejar aquí un segundito. Aquí un segundito. Quietecito. Si te quedas. No sé si te vas a quedar. Te dejo aquí. Se le ve al Hugo. Ah, no, mira, ya sé. Ya está. Mira. Aquí. Ahí está el Hugo. Ahí tenéis a Hugo. Perfecto. Vale. Entonces la carta está aquí, ¿no? Vale. Vale, entonces ahora le voy a pedir a Gael que ponga el chat en modo emojis para que nadie me diga cuál es la carta de Hugo. Ahora, también te digo. Bro, que yo no me lo aprendí bien y lo sabes. Yo hice lo que pude. A ver, es que nadie me está mirando la carta ahora mismo. La gente está mirando por otro sitio. A ver. Yo realmente no me acuerdo de la carta de Hugo. Por eso voy a decir la que está aproximada a la carta de Hugo, yo creo. Sí, bro, porque no me acuerdo. O sea, no me acuerdo cómo era el truco. Entonces yo creo que sé cuál es tu carta, pero no estoy segura. Entonces, como no estoy segura, voy a hacer lo que pueda. De hecho, voy a encender aquí porque estoy muy caro. Vale. Entonces yo voy a visualizar ahora las cartas por encima. Te voy a hacer preguntas. ¿De qué color son tus pantalones? Ahora mismo. ¿De qué ¿Y si color? no tengo pantalones? ¿No tienes pantalones? ¿Y si no tengo? Vale, pues entonces, ¿cuál es tu color favorito? Nada, eso no más. Son rojos y azules mis pantalones. Vale, ¿cuál es tu color favorito? El negro. ¿El negro? Vale. Su color favorito es el negro. Tu carta no era de corazón. ¿A que no? Te estoy preguntando. Tu carta no era de corazón, ¿no? A mí no me la enseñaste. ¿Cómo no? Si lo enseñé públicamente, gilipollas. Pero a mí no me gusta ellos. Hugo, pero tú tenías que saber cuál era tu carta, gilipollas. Pero si puse la cámara allí. ¿Cómo no lo fuiste a ver? Hombre, claro que no. La notas así para ellos, para mí. Bueno, lo importante es que la gente sí sabe cuál es tu carta. La gente sí. Yo. Pues entonces pregúntale a Gael cuál es tu carta, tío. Es que de verdad tenías que haber visto la carta, tío. Dime cuál es la carta. Pero de que se te lo digan por WhatsApp. Claro. ¿Está? No. Joder, Gael, dile por WhatsApp cuál es tu carta. No sabe ni cuál es, Gael. Pero la gente no vio cuál es la carta de Hugo, tío. Dijiste que la gente lo vio, tío. Vale. Listo. ¿Sí? Sí. Vale, pues tu carta es la 10 de tréboles. No. ¿Cómo que no es? ¿Cómo que no es?
tenía gafas. La gente dice que sí, joder, sí que era la carta. Ah, vale. Me dijo que era el 7. ¿Ves? No se puede hacer... ¿Qué era? El 7 de picas. No, no. Imposible, porque Pues imagínate. tú dijiste que tu color favorito era el negro. Y yo lo tenía todo calculado, bro. Siempre es algo que me dice la otra persona. Eso es un truco que no lo podéis saber, bro. Qué bueno, te metes en la mente de la gente. Incluso ¿Viste? cuando Me meto en la hablamos mente. sus- Y yo empecé, ¿qué tiene Hugo alrededor que lo tenía en Galicia y allá no lo tiene? Árboles. Entonces pensé, tréboles. Porque tú no tienes árboles ahí casi. La mayoría es todo edificios, tal. Entonces ahí lo pensé. Vale, mira, se lo hago a otra persona, porque es que de verdad que contigo... Se lo hago a Sí, Gael. pues, Ya que Gael no se sabe el truco. Intenta enseñarle la carta, ¿vale? Para que sepa Vale, que es su carta. venga. Venga, chao. Bueno, con Hugo no ha funcionado, mi gente. Vamos a probar con Gael, a ver. Mira, es que yo necesito a alguien que... ¿O sabes qué? Que se una Vero, por ejemplo. En vez de Gael, Vero. Vero, únete al chat de Discord, que yo te hago el truco a ti. Y ya está. Porque si no, está complicado, ¿eh? A ver, mi gente. Déjame cambiar aquí una cosita. Y ya estaría. Claro que yo me estoy esforzando aquí por hacer un truco de magia de mierda, tío. Y más con esta cara. Con esta cara después de haber llorado, pues ¿quién quiere, no? Pues nadie quiere. ¿Aló? Ah, no me escucha. Espérate. Ah, sí. Aló, ¿Aló? no, ¿Aló? no se te escucha. ¿Me escuchas? Ahora. Ahora. Vale, la gente te escucha. A ver, habla. Aló. Sí, te escuchan. Perfecto. Perfecto, Blandestina. Ok. Entonces yo voy a hacer lo mismo que antes, Blandestina. ¿Eh? Ok, Y tú tienes que decirme para. ok. Pero esta vez no me voy a cerrar los ojos. O sea, esto sigue tal cual. No veo ninguna cámara. Pero no voy a cerrarme los ojos con eso porque tardo 80 años. O sea que a ver. Voy a barajar. Esto no está. El Hugo se ríe, el Hugo me estropea la magia, ¿no ves? Para que veas. Con pinchados cero. Imposible que estén con pinchados contigo. Por eso yo lo haría con vosotros, pero es que ¿cómo me decís para la carta? Es complicado. Y así vestida, no me gusta hacer magia así vestida. O sea, no queda bien. A ver. Bueno, yo creo que ya está. Vale, yo pongo las cartas. Pero, tú dices para. Vale. Para. ¿Esta? Sí. Vale. A ver, espérate que la agarro. Vale, yo lo estoy viendo, mi gente. ¿Estás viendo tu carta? Sí. Ok. Están viendo la carta de Vero. Ok. Ahora la voy a poner en su sitio. La estoy poniendo en su sitio porque no lo sé. No sé si... Bueno, en su sitio, Vale. no. Vale, perfecto. Ahora necesito que me cuentes cosas que te voy a preguntar. Yo voy a mirar para tu cara. Ok, vamos a visualizar la carta de Vero. Ok. ¿Cuál es tu color favorito, Vero? Rosa. Vale. Ujú. Vale, es el rosa. ¿Y tú qué dirías que eres de personalidad? ¿Más apasionada o eres todo lo contrario a apasionada? Sí, me apasiona más que ¿Apasionada? otro. Sí. Vale. ¿Tú sabes cuántas estrellas tiene Brasil en el Mundial? No, O sea, no en el Mundial. ¿Cuántas estrellas tiene el Brasil? no sé. ¿Alguien sabe cuántas estrellas tiene el Brasil? Esas cosas yo no sé.
¿Alguien me puede decir cuántas estrellas tiene Brasil? Creo que está en modo emotes el chat. 5. Dicen que 5. Y tú me dijiste que eres apasionada, o sea que seguramente tengas un 5 de corazones. Verga. ¿Te lo digo o no te lo digo? ¿No era? No. ¿No era la carta? Me equivoqué. Sí, 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 sí. Ah, vale. Bravo, ¿ves? Soy la crack. Ven, mi gente, es que hay que pensar, hay que descubrir, ¿eh? Hay que descubrir por qué ella me va a delatar la carta. Es un truco de mente, ¿eh? Tú juegas con la mente de la otra persona y te acaba diciendo esa persona la carta. ¿Me entiendes? Ella no me quería decir el número 5, porque tenía miedo que yo le dijera por el culo te la hijo. Entonces yo cuando vi eso, miedo, yo ya sabía que era un 5. Y luego cuando me dijo que era apasionada, yo ya dije, ah, si ella sabe que no puede decir nada que tenga que ver con el corazón, porque me delata la carta. ¿Me entiendes? Muchas gracias, Vera, por participar. Te llamaremos en otra ocasión. Un beso. Ah, chao, chao. Ahora voy con Gael. A ver, Gael, que no tiene las gafas y no sabe dónde está en este momento. Vamos a llamar a Gael a ver si nos agarra la llamada. ¿Eh? ¡Me asustó, eh! My crack. Sí, brothercino. ¿Qué tal? Mandamos, ¿qué tal todo? ¿Cómo estamos? ¿Aquí todos bien? ¿Tú tampoco querías decir 5, Gael? ¿Tenías miedo? ¿A qué tenías miedo? No, es que Yo estaba me, contando. yo me siento ahora mismo como las tarotistas estas que te aparecen por la televisión a las 5 de la mañana. O la gente que está en TikTok diciendo, hola Carlos, ¿cómo estás? Así con la llamada de fondo. Carlos, dime cuál es la letra que está en la pantalla. Y dice, la. Perfecto, Carlos, pues no has ganado nada por decir la gilipollas. Porque era la O. A ver, A ver, vamos allá. sácala, a ver. Sácala. Vale. Ojo, que hay veces que me sale y otras que no, ¿eh? Aquí cada uno tiene sus cosas. Y como pueden, lo vuelvo a hacer para que la gente lo vea. Pero no tienen nada las cartas, ¿eh? En ningún momento puedes descifrar en ningún sitio. No tiene nada. O sea, ni haciendo así se ve nada. O sea, esto no se ve ningún número. O sea, se ve ningún número, es una carta normal. ¿Lo ves? Hasta así no se ve nada. Así tampoco. ¿Eh? No sé, a ver si van a pensar que. ¿A pensar qué? Ok. Estoy temblando, tío. De tanto que estuve aquí llorando de ansiedad, ya no temblando. Ok, Gael, dime. Tú dime para. Ok. Para. Esta. Yes, of course, esa Creo que no. no soy capaz de moverla. ¿Te viste tu carta? Sí, ¿Seguro? ya la vi. ¿O te las gafas? Ya la Gael? vi. Ya traigo lente, pues. Vale. La pongo aquí. Viste tu carta. Ok, a ver. Ahora te voy a hacer las preguntas, Gael. No Voy a pregunto lo que visualizar sea. tu carta. Ok. Viendo tu carta. Ujú. Vale. ¿Cuál es tu color favorito, Gael? El azul. El azul. Sí. Vale. Ok. Es el azul. Vale. Sinceramente, no sé cuál es tu carta. No sé cuál es tu carta. Yo diría que te podías elegir otra, ¿eh?
Porque esta no sé qué carta es. No, no me con ese. Pero es que esta no sé cuál es. O sea, la estoy visualizando y no. Visualízame así, mete a mi mente y di, este cabrón eligió esta. Así, tú muy profundamente entra a mi mente y di, a ver. Tengo que hacerte preguntas. A ver, tú pregunta, tú te dije Pero pregunta, preguntas pues. de la carta. Porque es que A no ver, sé si pregunta. ahora mismo te descifro. Cuando me has dicho azul me has bloqueado. Pensé que ibas a decir, no sé, amarillo. Pero es que azul. A ver, mira, hagamos una cosa. Tu carta, yo voy a quitar cosas, ¿vale? Ajá, Tu carta dale. no es de corazones. No, Tu carta no es de diamantes. no, pues, pues tampoco. Y por último, tu carta no es de picas. Picas. No, tampoco, Perfecto, entonces es trébol. tampoco, ¿No es trébol? no. No, pues descartamos todas, ¿no? ¿Cómo no va a ser de trébol? No, Ojo, que hasta los reyes y las reinas tienen las picas y los tréboles, ¿eh? pero se cuentan como rey y reina. Efectivamente, pero sigue siendo de tréboles. No, pero se cuentan como aparte de, no se cuentan dentro de. Vale. Yo creo que tu carta es que no sé si es rey o reina. Yo creo que es una reina. Tú dale, visualízala. Bueno, ¿ves? Yo te dije que hay veces que no me sale bien, Ese era. pero esto es un rey. Por eso era. Ah, bueno, dijiste reina, pero pues esa era. La sacaste. Pero- Cuando la sacaste tú, eso es lo que importaba. Bueno, yo sabía que no era el resto, o sea que algo es algo. Vale, vamos a descartar esta carta. Por si acaso. Vamos a volver a hacerlo, Gael. Tienes que volver a elegir una carta de estas de aquí. Por favor, que no te toque rey y reina, porque entonces te paso con otra persona. Sí, ¿Lo ves que es invitado. complicado? Está complicado. A ver. Yo cuando vaya a hacer lo del dedo, yo voy a ir de aquí para allá, Ajá. ¿eh? No hace falta que digas ya, ya. O sea, voy a estar haciendo así. ¿Vale? Ok, A ok, ver. ok. Miro por Dale, aquí. dale, dale. Estoy. Ya. Vale. Voy a cogerla. Por favor, que no salga una puta reina ahora, porque me voy a cagar en Ajá. Dios. Dale, dale, ajá. Vale. Lo tenemos en su Vale, está sitio. bien, lo vimos todos lo vieron, sí. Y ahora tengo que hacerte las preguntas. Esta es tu carta. Ok, voy a visualizar el resto. Vale. Tensión, qué tensión. Vale. Yo creo que ya sé. No estoy segura, pero creo que ya sé. Mm, A ver, pasemos por la pregunta, pues. ¿Cuál es tu número favorito? El 7. Pues la carta es un 7. Pero si le sumamos mira, si le sumamos un 4, ¿cuánto da, Michi? 7 más 4, no sé, 7. 10, 11. Y súmale 2. 13. Agarra que me quedé. Ah. Bueno, sí. ¿Pero eso es 7 o no? Sí. Vale.
Pues ya está. Ya está, ya conseguí hacer el truco. Ya sé cuál es tu cara. A ver, ¿cuál es? Yo quiero saber. Es el... A ver. ¿Cuánto sientes ahí? Ah, es esta. ¿No? 7 corazones. Esa mera. Esa mera. ¿Viste? Entera. Qué crack, ¿eh? Todo. Es que o encima te digo número favorito y me sueltas el 7, Gal. Es que. Es que se me fue. Es que o encima. Es que de por sí es mi número favorito. Claro, pero una persona con lógica no dice su número favorito. No pude, dije, no pude decir este. No lo dice, tío. Alguien más quiere. Bueno, la gente no me cree, ¿no? Por lo visto. La gente no me cree, pero las cartas no tienen nada, tío. Esto es normal, no tiene nada. Yo sé cualquier carta. Soy una crack, yo me sé cualquier carta. Muéstrales. Saca cualquiera y vas a ver y muéstrales. Vale. ¿Cuál es? Mira. La meto dentro, bueno, encima. La visualizo. Esto es un 2 de diamantes. ¿Oh? ¿O no? ¡Ey! Yo me siento las cartas, mi gente. Soy una crack. Todo lo estudié, ¿eh? Lo estudié bien. Lo estudié y eso que no tengo ningún espejo. La gente en su casa diciendo, esta nos ha robado, nos ha mentido. Bueno, yo no sé hacer más trucos. Bueno, sé hacer el truco de la cuerda, pero yo creo que se lo hice a Gael y a ver una vez y no funcionó. No funcionó, Gael. Debería poner música de fondo para enseñarles. Hazlo. Lo intento, a ver. Sí, intenta, dale. A ver, lo intento, mi gente. A ver. Este es el truco de la cuerda. Voy a poner una canción de fondo. Perfecta esta, muy de magia. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night. You won't remember. I'll be the one. You won't forget. The bigger they are, the harder they fall. These biggity boys are diggity dog. I have them like Miley Cyrus, clothes off, twerking in their bras and thongs. Face down, booty up. That's the way we like the wood. I'm sicker than an oil spill. She say she won't, but I bet she will. Timber. Swing your partner round and round, and then the night is going down. One more shot, another round, and then the night is going down. Swing your partner round and round, and then the night is going down. One more shot, another round, and then the night is going It's down. going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night. You won't remember. I'll be the one. You won't forget. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night. You won't remember. I'll be the one. You won't forget. Look up in the sky, it's a bird, it's a plane. Nah, it's just me and the damn thing changed. Live in hotels, swing on planes. Blessed to say, money ain't a thing. Club jumping like LeBron now. Bowling, order me another round. Homie, we about to clown. Why? Cause it's about to go down. Swing your partner round and round, and then the night is going down. One more shot, another round, and then the night is going
I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush. Now I might have wanna said too much, but that's all it was. So I gave it up. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush. I kept saying I'ma stay in touch, but that thing went bust, so I gave it up. Ooh, no tricks, no bluff. I'm just better off without them cups. Yeah, the sun won't set on us. Ooh, 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 yeah. When low, when high, still waters run dry. Gotta get back in the groove. I ain't never heard. When low, when high, what matters is enough. Getting right back in the mood. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. Now I found another crush. A lush life giving me a rush. Had one chance to make me blush. Second time is one to let. Now I found another crush. A lush life giving me a rush. Had one chance to make me blush. Second time is one to let. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. Now I found another crush. A lush life giving me a rush. Had one chance to make me blush. Second time is one to let. Now I found another crush. A lush life giving me a rush. Had one chance to make me blush. Second time is one to let. Yo no sé si entendieron el truco, ¿eh? Necesito más práctica, Marcy. Bro, me quedó de puta madre. Lo que pasa es que no bajaba, tío. Se supone que esto tiene que ser un cuadrado, loco. Y no baja. O sea, ¿cómo quieres que haga? O sea, ¿ves? Al principio metí dos azules y salió un rojo el primero. ¿Cómo hice eso? ¿Cómo hice eso, brother? ¿Quién lo quiere creer? ¿Quién no lo quiere creer es porque es tonto? Es complicado, de explicar este truco. Tiene sus cosas. Bueno, esos son los únicos trucos que me aprendí, mi gente. ¿Qué quieres que te diga? No me aprendí más porque no aprendí más. Es que los otros todos eran con vasitos, tío. Yo no voy a hacer trucos yo con vasitos. Mil de Laura. Ay, no, por Dios. Bro, pues de la cuerda que la estáis flipando, Ojo. Agora eu entendi o porquê de Magic Mitch, porque ela é mágica e Mitch, efectivamente. Este es un trucazo, ¿Cómo hago yo para que las monedas desaparezcan? Son cosas. Ay, Hugo, de verdad, chiquillo. Pero el de las cartas, ¿qué? No me dicen nada de las cartas. Hago encima, brother. Lo de las cartas es la mejor.
Yo sin practicar aquí, haber estado melancólica, pero aquí estoy, haciendo trucos con ustedes. El de cartas es buenísimo, cuidado. El de las cartas es el mejor. ¿Qué pasa? Que las preguntas, pues todavía no estoy pro de preguntas. ¿Me entienden? Miau. Bueno, ya estaría. Mi gente, ¿tú sabes el de la carta robada? No. No sé cuál es ese. Iba a decir una faltada. Ah, vale. Pues agárrame la que tengo aquí colgada, ¿ves? La de siempre, tío. Más pesado. Más pesado eres, brother. Que madre mía. ¿Qué tengo yo que aguantar aquí? Bueno, mi gente. Yo me procedo a retirar. Espero que les haya gustado el stream de hoy. Estoy un poco agobiada. Agobiada. Entonces les dejo. Que descansen. Nos vemos en el próximo stream. Lo siento si no me esforcé en el truco de magia. No. Hoy la verdad es que es un día triste. Mañana será un día mejor. Un besote para todos. Disfruten de la noche y nos vemos el próximo día. ¿Ok? No hagan... Si quieren hacer clips del truco de magia, sí pueden hacer. Pero del resto, de verdad que no hace falta darle bombo. Porque no es un tema mío, entonces como que... Bueno, es un tema triste. Y a los temas tristes no hay que darles bombo. Un besote. Los amo, los adoro y no se olviden que en los negocios las mejores ideas llegan tarde. O sea que espera tu momento porque todo llega. Chao, 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 chao. Adiós. Adiós.